armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. La idea del avión no tripulado es antigua. A pesar de que a menudo asociemos los drones con los robots militares de hoy en día, los aviones no tripulados de una forma u otra se han utilizado durante décadas. Vamos a viajar en el tiempo para conocer el origen y evolución de los primeros drones. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros, los apasionados de la historia militar. Siempre digo vosotros por no decir desde el primer lugar nosotros. Ya sabéis que Bellum Artis es vuestro lugar de encuentro. Estamos en la página bellunartishistoriamilitar.blogspot.com, que no se me olvide nunca el origen de este proyecto, que es un blog. Y también estamos en el formato de audios en podcast en iVoox y en los directos de YouTube. Como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa que vamos a hacer a continuación, le deis a me gusta, compartáis en vuestras redes sociales y dejéis un comentario para alimentar al bicho del bot, o el bot, como se llame. Ese bicho que hace que un blog despegue, que un canal de YouTube despegue o que se quede en tierra. Hoy vamos a hablar de unos vehículos no tripulados aéreos, aeronaves conocidas como drones, y veremos que ese nombre a lo mejor no es el más acertado para referirnos a estos vehículos no tripulados. Hay también terrestres y marinos, pero hoy no es el día de hablar de ellos. Hablaremos otro día de esos drones submarinos y esos drones marinos con nuestro amigo Joaquín. Pero antes, os recuerdo que si ya os gusta este canal, le disteis a me gusta, compartisteis y dejasteis un comentario, podéis dar un paso más en el apoyo haciéndoos mecenas en patreon.com/bellunartis, en el sistema de fans de iVoox y también en el sistema de fans de YouTube. Muchas gracias a todos por disfrutar de la historia con nosotros y no os molesto más y empezamos este viaje por la historia para conocer el origen de las aeronaves no tripuladas, la historia de los mal llamados drones. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Joaquín Garrido, creador del proyecto en Twitter y Instagram Drones de Guerra. Hola Joaquín. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estamos aquí de nuevo, dos pilotos de drones, yo aprendiz, con todos los papeles en regla, por favor. Exactamente, exactamente. Y mi Todo en dron. regla, eso es lo importante. Y ya subí un vídeo sobre un palomar que tenía origen en un torreón medieval en Asturias. Está aquí en el Sí. canal. Espero que guste a los aficionados de la historia. Voy a poner la imagen, que no la puse, es cierto. Pero tranquilo, tranquilo, ya. Bueno, ahí te puedo ponerla. Bueno, Joaquín, hicimos hace un tiempo un programa muy interesante sobre drones sobre Ucrania, en el que hablamos de los drones de los dos ejércitos, el ruso y el ucraniano, que recomiendo a la gente escuchar. Y como la otra vez, te pido que presentes un poco tu proyecto Drones de Guerra. Es decir, dónde estás, que la gente se ubique, te empiece a seguir. vale, sin problema. Lo que comenté la otra vez, Drones de Guerra, es un proyecto que comencé en Twitter hace un par de años a nivel particular. Soy piloto de dron, ya lo hemos hablado muchas veces, me gustan los drones, me gusta mucho el tema militar en general, historia militar, todo en general, el tema de la militaria. Y bueno, y siempre había visto noticias y había seguido pues, a otra gente en Twitter que hablaba en genérico de todo, ¿no? Pero no había nadie así en habla hispana, había uno en inglés que hablaran específicamente de drones de guerra, ¿no? Hablaban de drones, pero también de cohetes, pero de tanques, de barcos. Bueno, era muy genérico. Y entonces dije, bueno, pues voy a crear solo uno que sea de hablar de drones. Hablamos de drones en tierra, aire, mar y por debajo del mar. Drones genéricos, ¿no? Y empezó como algo particular, un proyecto, bueno, sin ningún tipo de dar notoriedad ni nada, sino algo más bien para mí, por entretenerme. Y bueno, y mira, ha ido creciendo poco a poco y ahí estamos. A ver, al final es un tema que hago a nivel particular y como un hobby y la verdad es que muy contento, muy contento.
Yo esto empezó como un hobby, sigue siendo un hobby, una diversión para mí, pero hay días que me dije, madre mía, ¿en qué berenjena me metí? Y ahora ya son demasiados días. Estoy bajando un poco el pistón en vacaciones, pero poco. Y cuando Bueno, vuelva el trabajo, la rutina, claro, normal, la cantidad de vídeos que tengo vida, que hacer, bajaré el claro, pistón. claro, claro. Pero bueno, Yo por eso es una de las cosas que no me metería en YouTube ahora mismo porque no tengo tiempo. En mi vida particular, pues no, y el trabajo y tal, no me deja. Entonces, Twitter para mí es más rápido, es más fácil, ¿no? Y considero que la faena que hacéis vosotros y otros creadores de contenido en YouTube es una faena brutal, que ahora mismo está, vamos, a años luz de lo que yo podría dar. O sea, para mí descartado totalmente. Pero bueno, no descartes del todo venir a canales como este de vez en cuando, que ya te vi Sí, en Por Tierra, Mar y Aire, si no recuerdo mal, estuviste en un programa y estuve viéndolo. También sí. hablando de drones en Ucrania, Y sí. en Chrome Y en Chrome también, también, ¿no? también, Es cierto, también justo, también es verdad, sí, sí. sí, yo colaborar con el que haga falta sin problemas. Y al final es echar un ratito, pasárselo bien y hablar de lo que a uno le gusta, con lo cual, maravilloso. Perfectamente. Y cuando ya se sabe mucho, tampoco lleva más tiempo que preparar un poco. Bueno, aquí hiciste un guión, ¿eh? Está muy interesante, que es casi Sí. para publicarlo ya como artículo. De aquí ya vamos al libro, ¿no? Lo próximo. Bueno, bueno, pues a ver, a ver. Yo seguro que alguna editorial le interesa, ¿eh? Bueno, No te bueno, digo que no. bueno. Pues vamos a hacer un viaje por la historia de los drones. Como era muy largo y habíamos hablado de hacer un programa sobre la historia de los drones, sabiamente dijiste, bueno, conociendo el percal, vamos a dividirlo en varias fases, ¿no? Y Sí, nuestro proyecto está pensado como en tres fases, ¿no? La primera, que sería este programa, desde el primer dron, y ahí ya tenemos un debate, sí, hasta la Segunda Guerra Mundial incluida. El correcto. siguiente programa, Segunda Guerra Mundial, Guerra contra el Terror, ¿no? Dijimos Corea, ¿o posguerra, no? posguerra, Guerra Fría. ¿Mm? Y tercer programa desde la guerra Eso. contra el terror hasta hoy en día. Sí, sí, justo, más o menos lo que yo había dicho. Es decir, la Sí. Segunda Guerra Mundial ya la tratamos, pues el segundo va a Corea y Guerra Corea, Fría hasta posguerra, Guerra Guerra contra el Fría, Terror. correcto. Sí, Y después ya el gran salto a los medios de comunicación, ya cuando se hacen sí, súper famosos. sí, exactamente. Pero ya existían hace tiempo, como vais a ver en este programa. Antes de empezar, alguien le puede asustar o llamar la atención, no impactar, ¿no? Los mal llamados drones. Eh, Sí. ¿Por qué? Por- Bueno, es una broma, ¿eh? Es una broma que siempre hago porque la gente a veces, drones, drones, y luego hay muy gente, no, esto no es un dron, esto es un VG o un USV, ¿no? Y tal. Y yo siempre digo lo mismo, mira, al final el lenguaje se trata de que el lenguaje sea, que se entienda, ¿no? Y que sea capaz de explicarse a todo el mundo. Entonces, realmente intentar ponerle adjetivos a todos los drones y clasificarlos, que se podría clasificar de media, de alta, de baja altura, por debajo del agua, por arriba del agua, no tripulados, tripulados y tal, con sus iniciales en inglés, pues al final es lo correcto, pero yo creo que es más sencillo a un nivel como que estamos nosotros, didáctico, un nivel muy, no voy a decir de estar por casa, pero sí muy divulgatorio, llamarlo dron a todo. Entonces, la gente me dice, todo es dron muchas veces, de ahí viene la broma, ¿no? Digo, sí, está mal llamado dron porque cada uno se podría tener su nombre específico dentro de sus ¿Mm? categorías, como hacen, ¿no? Pero para mí, yo soy el primero que los llama dron, ¿no? ¿Mm? Mal llamados Sí, drones, sí. En exactamente. español, Ahí viene la broma de los mal llamados drones, sí, sí, ¿eh? sí. Podríamos llamarlo, pero yo siempre digo el ejemplo, la gente va por la calle y nos dice, mira ese sub, mira ese turismo, mira ¿Mm? ese deportivo. No, dicen, mira ese coche. No, la gran Efectivamente, mayoría, sí, sí. ¿no? Pues ¿Y qué mal llamado significa totalmente. la palabra dron, así como tal? ¿Qué significa? ¿Sabes el origen Eh, etimológico o algo? si quieres, la dejamos para un poquito más para adelante. Vale, Vamos perfecto, sí, sí. y llega un momento porque llega un momento que explicando la Sale, sí, 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 evolución sale el porqué. de Vale, cómo llegar perfecto, a sí, la sí. palabra, cómo llegar a Vale. la palabra. Podemos decir que en inglés, ¿no? Se conocen como un Named Aerial Vehicle, UAP, ¿no? Exactamente. Y en español, vehículo aéreo no tripulado, No sería, ¿no? tripulado, exactamente. O RPAS, que era Remote Player Eso. Air, no sé qué. Bueno, ¿Mm? tienen varias abreviaturas Sí, digamos, este y es el nombre oficial, el carnet, el exactamente, carnet de piloto exactamente. que te dan, Exactamente. De el hecho, el A1 carnet A3 que tengo yo, que es exactamente. para Por tal, eso.
Pone eso. Los mal llamados por todo el mundo, Eso. drones. Sí, pero no pone título de certificación de dron, no. Pone del otro. No lo pone, pero es el nombre Sí. genérico. Se podría, repito, que es una coña lo de mal llamado, pero todo el mundo, si tú le dices, estoy pilotando un RPAS, hostia, a lo mejor te miran raro, a no ser que entiendan, pero si tú le dices a cualquier persona en la calle, un dron, o sea, lo entiende seguro. Es igual que automóvil, que es el nombre más oficial, ¿no? Claro. Coche o carro, ¿no? En América. Pero el nombre, digamos, que te viene en el permiso de circulación, vehículo o automóvil, no te viene coche. Exactamente. De ahí viene la coña de los mal llamados drones. Sí. Pero bueno, que es un término que a mí particularmente, que no soy un talibán de las nomenclaturas y tal, me parece súper correcto, repito, para entenderse a la gente, que al final es lo que se busca, ¿no? Que la gente se entienda y que sepa de qué estás hablando. Pues vamos a intentar competir con están unos oyentes habituales de Belunartis. Está lo que yo me gusta también, que es en las vacaciones ir con mi hija al hotel y ver el espectáculo en un hotel. Dice, lo siento, hoy no os puedo ver en directo porque tengo que competir contra el espectáculo del hotel. Y eso es cierto, la familia es lo primero. Yo ya acosté a mi pequeñina y ahora, bueno, mi mujer se enfadará, pero ya sabe que tengo el programa y mañana descanso, ¿eh? Pues, y ojo, que el espectáculo es de Michael Jackson, ojo, sí, no ojo. Yo creo... Ah, mira, muchas gracias, Rodrigo Saiz, por la donación para seguir contando historias. Muchas gracias. Ahí si tiene alguna pregunta, algo, Rodrigo. Las contramedidas para los drones. A ver, Rodrigo, el tema es que eso lo trataríamos en el tercer programa. En el primero, en este, que es casi drones clásicos, no había contramedidas porque no había muchos drones. Pero ya se pensó en el momento, mira, podemos hacer un poco de spoiler. Joaquín, cuando comenzamos a hacer drones, ya en este momento, en 1940, cuando ya hay más, ¿había algún tipo de contramedida o era la medida ordinaria de cualquier avión? Es decir, una FLAC 88 dándole a todo tren. Medida ordinaria, totalmente ordinaria. Fuego a todo lo que volaba. O sea, justo. No había más. No había, porque ahora llegaremos, porque en esa época prácticamente el uso de los drones era el mismo que el de un avión. Con lo cual las medidas para derribarlo eran cualquier otra medida que se pudiera aplicar contra un avión. Efectivamente. Exactamente. Es decir, fuego artillería y fuego fusilería. Y ya vendrían más adelante, ya en la actualidad, las electrónicas, que eso lo contamos algo y lo hablamos algo en el programa sobre guerra en Ucrania. Sí, lo podemos añadir al final, incluso para otro episodio de hablar de contramedidas. Vale, perfecto. Sí. Pues perfecto. Ahí ya, mira, ya te... Me lo he apuntado, ¿eh? Vale, perfecto. Ahí, Rodrigo, ya tienes la respuesta en otro programa que vamos a hacer exclusivo, de la guerra contra los drones. Que parece un capítulo de Star Wars. Exactamente. Pues empezamos la historia, ¿no? Vamos al debate, ¿no? Hice yo un pequeño vídeo, así un poco chorras, que acertaron, que lo estuvo sosteniendo mi mujer el móvil con el gimbal, que es un estabilizador, lo sujetaba a mi mujer, y dice, no, deja de explotar a tu mujer y pon un trípode. Dije yo, bueno, ya, pero esto es trabajo familiar. Pues hice un vídeo en el que dije que el primer ataque es el que vamos a hablar aquí, que no lo voy a contar, que es el que vas a contar tú, pero un seguidor de Twitter dice que para él es el ataque con cometas incendiarias en el siglo VII, ¿no? Por China. Sí. Bueno, podría ser. Yo no lo termino de ver porque las cometas incendiarias al final van exclusivamente a merced del viento. Y sí que yo creo que para ser considerado una nave no tripulada hace falta poder controlarlo en cierta medida. Que puede ser que en aquella época pudieran controlar esas cometas de alguna medida, con cuerdas o tal, como los globos que veremos ahora. Puede ser. Podría ser. Yo le contesté que no era un dron porque lo empujabas con la cuerda. Exactamente. Yo me lo he apuntado, para mirarlo, Hay que mirarlo. Realmente es cierto que si lo empujas con la cuerda, ya no está en sí no tripulado, claro. pero también podemos considerar que la cuerda es lo que lo tripula. Claro, entonces ahí tenemos el debate. Esto es igual que el paracaidismo, ¿no? Cuando hablamos del primer paracaidista, todo el mundo se va al siglo XIX cuando se saltaba globos, ¿no? E incluso hubo aquel que saltó desde la Torre Eiffel, el primero, pero ya en el siglo XIII o
2014 en España, en Córdoba o en Granada, no me acuerdo bien, lo tengo escrito en el blog, saltó un sabio musulmán, un sabio, digamos, un alquimista y tal, para probar el sistema. Y no se mató, era una especie de ala delta y no se mató. Pero es el precursor, pero es Claro. el primero, no, es un precursor, es previo, ¿no? Es decir, un poco los antecedentes, podemos decir el bisabuelo de los drones. Exactamente, exactamente. Al final es muy difícil saber realmente quién fue el primero, porque vete tú a saber si ese no se lo había copiado de otro que vivía en otra ciudad, que había escuchado y tal. Es muy difícil, pero sí que hay que aproximarse a lo que puede estar más contrastado, quizá. Pues empezamos, ¿no? Vamos a comenzar este viaje. Sí. Y como siempre, ya mira, lo preguntan en el chat, parece que nos leyeron la mente y dicen, ¿para qué servían estos drones, no? Si eran efectivos estos primeros drones. Pues podemos hablar un poco de la evolución que tuvieron Vale, hasta ahora. Ahora lo veremos, ¿no? Ahora, efectivos. Bueno, ahora lo veréis. Ahora Ahora vamos a hablamos ver, de justo, ellos sí. y vemos un poquito de la efectividad que tuvieron. La efectividad también determina mucho la evolución de ellos mismos. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que ahora llegamos y hablamos sobre su efectividad, sobre todo en el campo de batalla, y las decisiones que se toman a raíz de esa efectividad o no efectividad. Pues empezamos, ¿no? Tenemos Sí. en estos casi más de 150 años, porque si cogemos el referente primero, Sí. estamos Sí. casi 170 años de historia de la idea de una aeronave no tripulada, ¿no? Sí, Tenemos exactamente. 4 grandes fases, ¿no? O 4 grandes evoluciones. Después, Sí, sí, exactamente. La primera, podríamos llamarlo fases, evoluciones, revolución. La primera fase es cuando lo que se conocería como un dron, que no sería propiamente un dron, pues se utilizó sobre todo como vehículo volador sobre todo para blancos en práctica, ¿vale? o sea, para tiro al plato, va a ser el plato, Para arriba va a plato, ser el plato. básicamente. Básicamente. Luego nos encontramos la época, el periodo entre guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial y tal, que a partir de ahí sí que se empieza a innovar, a evolucionar con la tecnología que había en aquella época, y ya se empieza a pensar en el concepto de poder tripularlos, de poder atacar con ellos, de servir como cámara voladora y tal. O sea, ya estamos en una segunda revolución. La tercera es lo que hemos dicho, Corea, Guerra Fría, posguerra. Ahí lo que es el dron, como lo entendemos ahora, se deja un poquito de lado, sobre todo por la evolución de los misiles, ¿no? Los misiles era lo más. ¿Para qué necesitabas un dron si te podían tirar un misil? Comienzan a hacer los satélites y el dron queda como de lado. Sigue sobre todo en la plataforma de blanco de pruebas y tal, hasta que ya a partir de cierta época de la Guerra Fría alguien decide, oye, pues ponerle pues cámara, control de datos y tal, a esos blancos, que eran blancos, que sigan siendo muchos de ellos blancos, y comienzan a pensar, oye, si le ponemos una cámara, una cámara de fotos para coger imágenes y tal, Vietnam y tal, y llegan hasta nuestros días. Esa idea llega hasta nuestros días, que es la segunda parte, la evolución, que ya es a partir de los 90, 2000 y sobre todo con la guerra del terrorismo, ¿no? Que ya se le incluye la propia capacidad de atacar, de capturar imágenes en directo, algo ya más moderno. Todo evoluciona también un poquito acorde con la tecnología que hay en esos momentos. Todo ahora lo explicaremos, pero todo tiene una evolución lógica, ¿no? Pues es la época en que se está viviendo y las ideas y la tecnología pues van acorde a la época en la que estás. Pues vamos a comenzar la historia, ¿no? Acorde Sí. a la época. Acorde a la época, ¿no? Entendemos que si nos vamos al siglo XIX, aviones no había y lo que estaba súper de moda y ya, bueno, Julio Verne, ¿no? El viaje en globo, ¿no? Y exactamente. Lo ve como lo más moderno que había en su época, ¿no? Exactamente. Es el globo, ¿no? Y al final el globo se usa en el ejército mucho como puesto artillero, ¿no? Puesto de observación de artillería. Sí. Pero a alguien se le ocurre convertirlo en otra cosa, ¿no? Y aquí tenemos ya el... Exactamente. Y ahora es lo que hablamos, ¿no? Hablamos de 1849. Es un joven teniente austriaco que desarrolla la idea de poder utilizar globos aerostáticos como elemento de guerra, introduciendo explosivos. Pero no para que se suba una persona y los lance de ellos, sino para que el propio globo,
a través de un mecanismo de electromagnetismo, incluso se habla en aquella época de una especie de cable de cobre colgado, ¿vale? Conectado a una batería galvánica, que lo que hace es que le daba una orden, se prendía un mecanismo y cuando el globo estaba encima de donde ellos consideraban oportuno, pues se prendía, se quemaba internamente y caía el proyectil donde ellos querían. Es decir, una manera de bombardear una zona con el globo, de lanzar un proyectil desde el globo. Parece ser que los primeros intentonas no le funcionaron bien porque el viento los cambió de trayectoria y tal, pero sí que es verdad que lo volvió a intentar. La segunda vez se lanzaron 200 globos, ya con bombas de 33 libras, ¿vale? En esto les colocó un fusible que se activaba a la media hora, ellos calcularon una media hora, los lanzaron desde el mar, o sea, desde barcos, los lanzaron, calcularon viento, distancia y tal, y los dejaron ir. Y cuando estaban sobre Viena y habían llegado, porque estaban atacando, Venecia. No, Venecia, ¿no? Eso sería fuego amigo, atacar Viena. Fuego amigo, Venecia. Y cuando estaban sobre Venecia y se activaba el fusible y tal, pues parece ser que tenían una especie de combustión interna, carbón vegetal y tal, se quemaban y la bomba caía sobre el objetivo. Digamos, lo que hacía el detonador era acabar con el globo y entonces caía la bomba a saco. Vale. Exactamente. Parece ser que no tuvieron una gran incidencia a efectos militares, pero sí que algún efecto psicológico sustancial seguro, porque tú imagínate que te bombardeen con globos que te caigan desde el cielo. Ya, pues en aquella época era curioso. Lo que sí que está claro esto lo copiaron después los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, supuestamente mandaron unos globos. Exactamente. Lo que sí que está claro que ya fuera por temor o por agotamiento o por hambre o por lo que sea, que los venecianos 2 días después se rindieron. Llámalo A, llámalo B, llámalo el destino, pero 2 días después se rindieron, ¿vale? Entonces lo que está claro, y seguro que como estos ha habido muchos más ejemplos como el de las cometas, creo que en la Guerra Civil Americana y que nadie ya se utilizaron lanzando algún globo, en la Guerra Napoleónica es algún tipo de proyectil también desde el globo, pero ya era gente la que iba en el globo y lo tiraba, ¿eh? No era, por decirlo así, no tripulado, ¿no? Lo que está claro que ya en aquella época había gente que pensaba que la verdadera ventaja de estos sistemas era la de proyectar poder sin que te pudieran dar a ti. O sea, no, claro. Estamos hablando de que en cualquier misión de guerra y sobre todo tras las líneas enemigas corres el peligro de perder a tus hombres, ya sean por muerte o por captura. Al final, si puedes reducir la pérdida de hombres, en esta época no importaba porque había muchos, ¿no? Sí, los ejércitos eran de miles, ¿no? De millones. Ahora que estamos ante ejércitos más pequeños, ¿no? Cada vez más pequeños, por eso se está generalizando el dron, porque no se quiere perder los pocos hombres que tengas entrenados. Exactamente. O que socialmente quizá las bajas no están tan bien vistas como hace 20, 30, 40, 50 o 60 años. También. Exactamente. ¿No? Al final se trata de eso, de cuidar a tus soldados y procurar que caigan lo menos posibles. También tiene una lógica, ¿no? Ya después de esto, saltamos a lo que yo creo que se puede considerar, vuelvo a repetir, esto es genérico, pues seguro que alguien en alguna parte del mundo inventaría o estudiaría algo, pero al final hay que ir a lo contrastado, ¿no? A lo que se cree que puede ser lo más cercano a la realidad, ¿no? Y en este caso voy a ir a 1898, hablamos de 1898, casi 130 años, 120 y pico años, y a una persona que todo el mundo conoce, que es Nikola Tesla, ¿vale? Nikola Tesla, ya en el siglo XIX, predijo, palabras Tesla, guerras dispuestas a distancia utilizando máquinas controladas remotamente y donde la cantidad de hombres no será tan importante como el avance tecnológico. Entre Tesla y el George Orwell. Ojo. H.G. Wells. Y H.G. Wells montaban ante una guerra futurista. Sí. 1898. Bueno, pues en esa época Tesla presenta un artefacto, un artilugio científico, además lo patentó, es el teleautomatón, ¿vale? Ahora si pones la foto. Sí, espera, que el problema que... Sí, la tengo, pero el problema es que se me alteran todas, aquí está. Nada, no te preocupes. El barquito. El barquito es un buque, en este caso no es un dron volador, ¿vale? Pero lo pongo como ejemplo. Es un buque que navega a través de una señal de radio, ¿vale?
en aquella época lo clasificaron no como un barco, sino como un torpedo dirigido. Pero bueno, lo que está claro es que él pensó en el concepto de tripular o dirigir un aparato remotamente. En este caso iba por mar, pero podía haber sido por tierra o podía volar, ¿vale? Está claro que era un ejemplo primitivo y pionero, sobre todo en el empleo de ondas, ¿vale? Pero fomentó los cimientos de ese concepto de, ojo, que podemos dirigir cosas, ¿vale? Bueno, el funcionamiento interno pues llevaba su antena con su centro para recibir las ondas de radio que se enviaban desde un puesto de control. Llevaba unas bombillas, ¿vale? Que era lo que ayudaba al operador a definir la posición y el rumbo de la embarcación si se conducía de noche. Bueno, es igual que los drones actuales que tienen una luz. Como los aviones, exactamente. Sí. Llevaba un pequeño motor eléctrico que giraba la hélice y otro que movía el timón. También llevaría unas baterías para alimentar pues, los motores y tal. El tema es que la construyó, la presentó. También construyó otra muy parecida, igual, pero para navegar bajo la superficie era invertida, es decir, la gran parte estaba por debajo, tipo cuando un submarino sale a flote, que solo se ve la parte de arriba, pues parecido, ¿no? Y nada, y en un principio la patentó. Y una cosa que me leí que me hizo gracia, que su amigo Mark Twain, el escritor, que se ofreció irónicamente para servirle de comercial a los imperios británicos y alemanes, viendo ya el potencial militar de su invento. Me han espabilado. Con lo que ganó con Tom Sawyer, dijo, voy a forrarme yo aquí ahora. Otra cosa también que me hizo gracia es que tras presentarla, ¿no? El revuelo que causó y tal, la gente, los periódicos de aquella época, o bueno, los cuñados, ¿no? Decían que en realidad el bote pues, era controlado por un hombre pequeñito, oculto, por un enanito o lo que sea, o que llevaba algún tipo de cable bajo el agua y tal, ¿no? Pero lo he puesto como ejemplo para que la gente vea que el concepto de tripular agua a distancia ya estaba presente, ¿eh? Y hablamos de 1898, ¿eh? Vale. Y nada, y ya pasaríamos a... Me dicen aquí una cosa en el chat que yo ahora me acaba de sorprender, ¿eh? Porque jugué mucho al juego y lo acabé. Sí. El Red Redemption, dicen que aparece el dron el Tesla. ¿Qué será? ¿En el 1 o en el 2? Pues en el 1 no. El 1 lo acabé y no lo vi. Yo no lo sé, pues jugué en su día al 1 y ya no juego más. Yo el 2 lo compré porque mi hija le gusta cabalgar a caballo. Entonces lo compré un día para que conduzca a caballo por el mundo virtual. Claro. Pero yo no me acuerdo haber visto ese dron. Sí que había coches y tal, pero yo el dron. Si alguien me dice si es el 1 o el 2, se lo agradecería. Yo no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Sí. Pues tenemos ya aquí a Tesla que está generando una idea, ¿no? Un concepto futurible, muy cercano, porque ya es posible con un torpedo. Yo ya lo veo, ¿eh? Es decir, yo lo veo aquí a la Marina Americana, si fuese inteligente, ¿no? Contratando estos drones, versión ya torpedo, ¿no? ¿Y cuándo vamos al siguiente paso, no? Porque el siguiente paso ya nos vamos a ver, es que se nos olvidó algo, Joaquín. Dime. Tenemos que hacer algún día un programa de drones submarinos y marinos y otro de drones terrestres. Claro. Y submarinos y de superficie, o sea, las dos cosas. Sí. O sea, ahí hay tema. Hay madre. Hay tema. Pues bueno, vamos al siguiente paso, ¿no? Que sería ya... Exactamente. Ya saltamos a principios del siglo pasado, 1907, y sobre todo el que se considera el precursor, ¿vale? Son dos franceses, Jacques y Louis Breguet, ¿vale? Que presentan el giroplane número 1, ¿vale? Sí que es verdad que el aparato necesitaba de ayuda para estabilizarse, 4 hombres con unas cuerdas y tal, pero ya en aquella época, fíjate el concepto, a ver si pones la foto, si te suena de algo en concepto, ¿no? Zona central, 4... Sí, estos son como los drones normales que tenemos todos, un 4 giro, ¿no? Te acuerdas que vea la foto. 4-0, un 4-0. Sí, exactamente. Bueno, consiguió que se elevara a poco, pero se elevó, 60 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, el primer avión de los hermanos Wright fue poco más, de altura. Exactamente. Luego, el segundo intento también, un francés, Etienne Oechimen, ¿vale? Que unos años después, lo mismo, fabricó un cuatricóptero. En este caso, él sí que iba sentado, ¿de acuerdo? Lo llegó, creo que a mover a una distancia de 360 metros
con una estabilidad y maniobrabilidad aceptables para aquella época, ¿eh? O sea que ojo, ¿eh? Lo que se habla es que después de los primeros intentos los cuadricópteros fueron abandonados por diversos motivos, ¿vale? Sobre todo porque los desarrollos o los conceptos ponían el motor central en la estructura, había que instalar correas de transmisión para las 4 hélices, causaban mucho aumento de peso, las tareas de mantenimiento eran constantes, los cuadricópteros en aquella época eran aeronaves inestables y sobre todo eran inestables porque para que sea estable, los 4 ejes tienen que estar perfectamente sincronizados. Claro, tienen que girar perfectamente a la vez. Claro, Sí. Porque si no es cuando se ladean para un lado o para otro. Claro, y en aquella época, pues Sí. imagínate, el tema era que no eran lo suficiente estables, no rotaban a la misma velocidad, había que hacer ajustes y tal, y sobre todo la labor de estabilización era una gran carga de trabajo para ellos. Entonces, pues, se quedaron allí, los he puesto como algo anecdótico para que la gente viera la forma, si le suena, y ya está. Y de ahí no pasaron por ahora en aquella época, ¿vale? Ya lo siguiente, ya avanzamos un par de años, nos vamos a 1914 y ya el concepto cambia, ¿no? En aquella época el doctor, el creador de Siemens, Wilhelm von Siemens, ¿vale? Propone lo que sería conocido como un planeador de torpedos Siemens, ¿vale? También fue llamado torpedo aéreo, ¿vale? Que fue el precursor de lo que hoy podríamos entender las bombas planeadoras. Esto es un torpedo con alas, con Esto 4... es literalmente biplano. un torpedo con alas, Sí. ¿vale? Es un torpedo con alas literal. Era realmente un torpedo naval, ¿vale? Guiado por cable. Ojo, ¿eh? En sí no se pretendía que volara hacia un objetivo, ¿vale? Sino que más bien a una altitud y a una posición adecuadas se transmitía una señal, ¿vale? Y hacía que esa señal a través del cable, que el fuselaje se separara del torpedo. Vale, o sea, que se abriese y caíse el torpedo para afuera, ¿no? Claro, Sí, porque el torpedo caería al mar, ¿vale? Y iría hacia su objetivo. Las señales de orientación que se transmitían a través del cable de cobre desenrollado era un carrete de 4 kilómetros. No, claro. Porque si no traga el barco que lo lanza, claro. Y parece ser que llevaba incluso bengalas para que se iban saltando cada X tiempo para ver por dónde iba, porque a 4 kilómetros ya me dirás tú cómo veías la distancia. No sé, me parece una idea súper curiosa, ¿no? Sobre todo lo de llevar un cable enrollado de 4 kilómetros. Sí. Sería una especie a mí lo que me llama la atención, Joaquín, es cómo se lanzaba. ¿Qué se lanzaba? ¿Con una catapulta o lo impulsaba otro avión? Y pues, no, es que de aquella tampoco... Posiblemente lo lanzaran desde alguna catapulta. O no creo que en aquella época aviones pudieran... No, que estuviesen para empujar otro. Pero yo creo que esto se lanzaba desde alguna catapulta. A presión. La verdad es que este no lo he mirado. Vale. Este es el torpedo. En aquella época, este tipo de modelos, casi todo el mundo hablaba de torpedo aéreo. Ahora veremos que el siguiente, que es ya nos plantamos en 1917, que es el Ruston Protect Aerial Target, ¿vale? Que esto es muy curioso, ¿no? Porque fue lanzado solo 16 años después del vuelo pionero en el Kitty Hawk de los hermanos Wright, ¿vale? Y posiblemente, sí que se considera el primer avión sin piloto de la historia, ¿vale? Era un avión controlado por radio, basado en tecnología de radiocontrol basada en la de Nikola Tesla. Hemos hablado, ya mira, 20 años de diferencia, ojo, Claro, aquí es el tema de como Edison y Tesla, ¿no? Son generadores de patentes. Eso, al final, esas patentes hacen progresar a la humanidad. Es decir, es algo que la gente no sabe o no del todo. Cuando tú patentas algo, tienes una protección durante unos años, pero después ese producto pasa al dominio público. Es decir, y es lo bueno que tiene. Es decir, Edison y Tesla fueron de los que más patentaron en su vida, pero a los pocos años, depende de la protección, unos 10 o menos, en algunas cosas, pasan al dominio público. Y eso hace que, claro, que la humanidad avance eternamente en poco tiempo. Es decir, eso se produce mucho con la acumulación de patentes de comienzos del siglo XX y finales del XIX. En poco tiempo. Correcto. Lo curioso es que el objetivo de este Ruston Protect era que actuara como una bomba voladora.
sea, una munición merodeadora, le Sí, llamaríamos. un kamikaze. Estamos hablando de 100 años después. Sí. A pesar de las demostraciones, parece ser que nunca se usó realmente en combate, ¿vale? Este sí que se lanzaba seguro desde una rampa, accionada neumáticamente, ¿eh? Y según consta, pues eso, parece ser 1917, primer avión teledirigido con motor, hablamos con motor, del mundo. Claro, hasta ahora eran, digamos, planeadores. Planeadores, como el otro, como el torpedo. Mm. Este era teledirigido, con motor. Se construyeron 6 blancos, ¿vale? Parece ser que los primeros intentos se hicieron desde raíles colocados en el suelo y todos fallaron. Y bueno, y parece ser que los ensayos terminaron. Supongo que no les verían suficiente rendimiento partido para seguir fabricándolo, ¿vale? Sí que más tarde se reconoció que podía haber sido un arma viable y abrió las puertas a otros proyectos, como el que hablaremos ahora, como el Katerinburg, ¿vale? Que este sí que allanó el camino para lo que hoy podríamos entender como un dron antiguo, pero un dron como tal, ¿vale? Nos vamos a Katerinburg, ¿vale? Katerinburg parece una ciudad alemana. Sí. Katerinburg, otro genio. Bug de bicho. Sí, Bug, exactamente. Otro genio. Podemos hablar de Tesla, podemos hablar de muchos genios. Lo que tú hablas de las patentes, pues mira, este señor, Katerin, creó la compañía, a ver si le suena a la gente, la compañía de laboratorios de ingeniería Delco, ¿vale? Y fue el desarrollo general del Delco, que fue la fuente crucial de electricidad para miles de hogares, ¿vale? El tío tiene un montón de patentes, más de 140 innovaciones, entre ellas el motor de arranque de los coches, que hasta ahora se arrancaban a manivela. A manivela, diésel para locomotoras, la primera máquina registradora operada eléctricamente, o sea, el tío, 140 patentes, ¿vale? O sea, el tío es un genio, o sea, las cosas como son, ¿vale? Pues durante la Primera Guerra Mundial, pues el ejército le pidió a él, que estaban en Ohio, que diseñara una bomba volante, ¿vale? No tripulada, capaz, ojo, capaz de alcanzar objetivos a 70 kilómetros. Diseñó su primer modelo llamado torpedo aéreo, lo que hablaba, ¿no? Torpedo aéreo Catering, ¿vale? Como el otro, como el torpedo de Siemens, ¿vale? Y la gente lo apodó el Katerinburg, ¿no? El bicho de Catering, ¿no? Supongo que sería bastante feo o lo que sea, o raro, y le apodaron el bicho Katerinburg, ¿vale? Voy a poner una foto no del bicho, sino de Catering. Sí, bueno, exactamente. Pues acaso aquí se lía. Este es el Katerinburg, exactamente. Pues ojo, a 70 kilómetros, hablamos. El aparato fue construido por la compañía Dayton Wright de aviones, de aeronaves, y uno de los hermanos Wright, uno de los dos, actuó como consultor aeronáutico en el proyecto. O sea que bueno, que supongo que se juntó con la gente que más entendía de aquella época. ¿Vale? Estaría, digamos, la parte de motor, la parte de control, claro, ¿no? Y el otro haría la parte de avión. La parte explosiva, la parte del avión, exactamente. Diseñaron el sistema de control y orientación. Era una nave relativamente pequeña. Luego hay una foto que te he puesto que se ven incluso en fila en unos rieles para ser lanzados, ¿de acuerdo? Sí. Era, bueno, propulsado por un motor de 4 cilindros, producido por Ford. Y el fuselaje, como tal, era construido de madera laminada y papel maché. Bueno, pero eso era, Joaquín, hay que explicar a la gente que los aviones de su época eran así casi. Exactamente. No eran distintos. Sí, no que fuera este en particular, era lo que había, exactamente. Ahí montaba una persona también en los de papel. Exactamente. Este es Katerinburg, exactamente. Y pesaba unos 240 kilos. Era lanzado mediante una carretilla sobre rieles, muy similar al método usado por los hermanos Wright en su primer vuelo, ¿vale? Una vez lanzado, un pequeño giroscopio era el que guiaba la nave a su destino. Llegaba a volar a 193 kilómetros por hora, en una velocidad curiosa. Y para garantizar el impacto contra el objetivo, pues se concibió un sistema mecánico que lo que hacía era controlar la distancia. Ya está. Antes del despegue, los técnicos determinaban la distancia que tenía que recorrer, la velocidad del aire,
bueno, los parámetros necesarios hasta las revoluciones del motor necesarias para que llegara al objetivo. Cuando llegaba, pues el motor se apagaba a través de una leva, retenía los pernos y provocaba la caída. Ya está. Retenía los pernos que unían las alas y provocaba la caída. Hacía una trayectoria balística y era capaz de impactar con el objetivo con sus 80 kilos de explosivos. Estamos hablando de un buen... Ojo, de una bomba melodora. Exactamente. Las crónicas dicen de la época que fue un éxito, que el gobierno americano quedó tan impresionado, ojo, que pidió, o sea, solicitó construir 20.000 unidades. 20.000, No, se dice pronto, sí. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaron, cuando el proyecto se vio que funcionaba, ya era 1918 y la guerra prácticamente terminó antes de que el Bug, el Catherine Bug, pudiera entrar realmente en combate, ¿vale? Cuando se acabó la guerra se habían producido 45. Tanto la aeronave como su tecnología fueron secretos de Estados Unidos, se guardó hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial. Qué raro que al comenzar la segunda no volviesen a desarrollar esto, es decir, el concepto. Sí, que se desarrollaron. Ahora llegaremos, ahora llegaremos, ¿vale? Mira, tengo el plano de patentes, mira, que es interesante. Sí, por internet hay varios planos y tal, y salen todas las medidas y tal. Mira, ahí digamos, este es el plano de patente. Cuando tú patentas una cosa, tienes que tener una representación gráfica o esquemática de la patente. En la foto que has puesto, que está, si te fijas, que escrita con el US Army, supongo que le estarían haciendo alguna demostración o explicando cómo funcionaba y tal. O sea que es curioso, porque estamos hablando de 1918, ¿vale? Que hacía poco que se había empezado a volar. Hacía, pues, los Wright que volaron en el 1903, 1902, no me acuerdo, pero hacía, pues, esos 16, 17 años que se había comenzado a volar, O sea que, imagínate, Luego ya sí que entra el periodo de posguerra, supongo que la crisis, final de la Primera Guerra Mundial, y nos plantamos en los años 30 prácticamente, como aquel que dice ya. Aquí, en los años 30, los que dan los primeros intentos serios de poder controlar lo que ya sí que entendemos como un avión son los británicos, ¿de acuerdo? Aquí estamos ya a un avión. Aquí ya un avión normal que lo vamos a dirigir. Correcto, aquí cambia el concepto. Hasta ahora era o un torpedo que le pongo unas alas o un avión pequeñita que la intento controlar y tal. Pero aquí ya en los años 30 los ingleses son más prácticos y dicen, ¿y por qué no inventamos un sistema que se pueda adaptar a un avión que ya tenemos? Y la controlamos a distancia, pero algo que ya tenemos, que sabemos que vuela. Un avión, nos ahorramos la parte del diseño del avión y solo nos vamos a la avionica, ¿no? A controlarlo. Lo que sea, un de Havilland, un lo que sea, y lo adaptamos con radiocontrol y tal, y lo volamos, pero no construimos un aparato nuevo. Y ellos son los pioneros de ese concepto, ¿no? De vamos a volar un avión, ¿no? Es la Royal Navy. Joaquín, voy a interrumpirte, pero espera. Esto me huele a lo que va a pasar. Es decir, están ahora en la fase de nuevos drones y tal, ¿no? Cada vez más drones y tal. Sí. Y dentro de poco aquí se le va a ocurrir, espera, tenemos muchos aviones de pasajeros con pilotos que hacen huelgas y tal. ¿Por qué no hacemos una central para manejar los aviones, ¿no? Y dentro de poco nos encontraremos a que vamos a montar un avión y sin piloto. Bueno, como coches sin piloto, eso, como justo, sí. camiones sin piloto, como metros que ya van sin piloto, muchos metros, Madrid, trenes. El de Madrid, bueno, lo veremos. Lo veremos. Justo, sí. Lo veremos y tendremos que montar, o sea. Y tendremos que montar el que quiera. Claro. El que quiera, yo casi voy en coche. Exactamente. Bueno, lo que te decía, que el primer intento serio es por parte de la Royal Navy, ¿vale? Que utiliza un modelo, el Fire Queen, puede ser Fire Queen. ¿vale? Fire es el hada, ¿no? Fire Queen, sí, no sé la traducción. Bueno, Fire is hada, sí. Es un biplano de reconocimiento usado por la Royal Navy, y en este caso la Royal Navy lo que lo usa es para ir en sus barcos como entrenador de artillería. Un objeto prescindible. Y ojo que aquí ya te acabo de dar una pista de la palabra dron. Un objeto prescindible, ¿de acuerdo? Se construyen 3, ¿vale? Todos los botan desde el barco, el HMS, que es los barcos de Su Majestad, el Valiant.
Los dos primeros, no sé si has puesto la foto que se ve la proa del barco. En la que está en la lanzadera, espera. Exactamente, se lanzan desde el mar, ¿vale? Los dos primeros se pierden al estrellarse contra el mar, es decir, en cuando levantan vuelo cae. Y el tercero sí que tuvo éxito, ¿eh? Se pudo volar y pudo aterrizar a distancia en el mar y pudo ser recuperado y tal. Eso en 1932. Ya en 1933 lo vuelven a probar, lo lanzan y lo llevan de maniobras, o sea, de prácticas de tiro, ¿no? Lo lanzan con una flota británica y durante 2 horas le disparan y no son capaces ni de darle, ¿vale? Claro, Y se lleva... lo gracioso de este invento, Joaquín, es si fracasa se cae y si tiene éxito lo caen. Claro, De cualquier exactamente. manera, este aparato está condenado a caer al mar. O sea. Exactamente. Bueno, total, que al final el concepto es un aparato meramente de entrenamiento militar que pudieran dirigirlo para poder simular, pues eso, cambio de dirección. Sí, sí, Simular que fuera un lo avión. que haría un piloto Lo que haría normal, un piloto, intentar claro. esquivar la metralla, sí. Claro, ¿por qué? Porque en ese momento los blancos, o como entrena la Navy británica, supongo que las otras armadas igual, yo hablo ahora, lo que hacían era cogían un avión en trayectoria recta y saltaba el piloto y el rato que pasaba delante tuyo era el que le disparabas, o cogían un avión con una cuerda muy larga, colgaban un blanco, que pues, es un avión, un planeador o algo, y le disparaban, con el consiguiente riesgo de que le dieran al avión que lo llevaba atado. A ver, O sea, de esas dos opciones, no sé cuál es más peligrosa, ser el piloto que salta en paracaídas o el que arrastra la cuerda. bueno, todos los trabajos tienen su riesgo. Total, que la Navy plantea eso, ¿no? Un avión dirigido a control donde se pueda recuperar si no le han dado y que al final sea un blanco, que nadie esté expuesto y tal, ¿no? La experiencia fue positiva y esa experiencia, aunque limitada, condujo a la necesidad de producir un avión que fuera a la vez entrenador para la Marina y también para la artillería antiaérea. Y esa idea al final la introducen en el de Havilland, DH-82B, que es el Queen Bee, la reina abeja. ¿De Ahí acuerdo? voy, sí, espera, déjame buscar la Queen. Ahí vamos. Leí que en aquella época era muy habitual ponerle nombres de bichos voladores a los aviones. Hombre, La ya lo reina, había puesto el primero, ¿no? sí, la reina abeja, El hada, el Fairy Sada, ¿eh? Sí. el fairy, el mosquito, no sé qué. Era muy común, le ponían nombres, ¿vale? El tema es que basándose en esta experiencia adquirida, el ejército británico, en colaboración con la Marina y utilizando la base del de Havilland, el Queen Bee, ¿vale? Diseñan un modelo para ser pilotado a distancia, ¿vale? Lo hacen exactamente este, el de la foto, lo hacen con fibras y metales más livianos y construyen alrededor de 400 ejemplares, ¿vale? A ver, si lo piensas bien, es un despilfarro de medios, porque es un avión que es perfectamente parecido a un avión de... O sea, de Sí, combate. además, construyen dos modelos, uno que tiene la parte del piloto abierta y otro que la tiene cerrada, como la foto. El que tiene la parte del piloto abierta, bueno, creo que los dos tenían la parte del piloto abierta, luego la podían cerrar. Sí, este está Era con una por, tapa. Fíjate que hay una tapa con bisagra. sí, exactamente. Esto era porque si tenían que llevarlo, me invento, de Inglaterra no sé, a Gibraltar, pues lo podía pilotar un piloto, ¿vale? Y Porque digamos, para vuelos de aterrizar y despegar, por ejemplo. claro, no, o por las distancias que el radiocontrol no llegaba, pues un piloto. Y cuando tenían que utilizarlo un piloto, cerraban la tapa, activaban los sistemas de radiocontrol que iban en uno de los asientos con unos servosistemas controlados neumáticamente y a volarlo a distancia, ¿de acuerdo? Pues mira, este en particular se utilizaba con un sistema, lo que te he comentado antes, de giroscopios y controles neumáticos y era utilizado en tierra. ¿Tienes la foto que se ven los soldados toqueteando el panel aquel? O sea, sí, sí. Sí. Estaba no, algo raro por ahí. ¿Tienes WhatsApp abierto tú? Sí, Pero lo no. tengo yo, te lo Vale, vale, cierro. vale, vale. Perdona, estaba aquí. Estaba buscando el sonido ese. Soy yo, te lo cierro, ya está cerrado. Lo tenía abierto en el ordenador. Vale, pues mira, la foto del panel, vale, pues mira, es un panel, ¿vale? Que era
básico en aquella época, tenía un control dial giratorio simple, ¿vale? Con lo cual el controlador pues, podía marcar con comandos transitorios, ¿no? Muy sencilla, girar a la izquierda, girar a la derecha, ¿te suena? Subir, bajar y algún control auxiliar. Sí, me suena, ¿no? me suena, me suena. Sí, sí. Luego tenía varios controles adicionales que activaban el encendido, el acelerador y tal, ¿no? Incluso permitían a distancia que el piloto verificara las funciones de la aeronave en altitud, ¿no? Que fuera bien, los filtros, la presión y tal, ¿vale? Los comandos, cuando tú lo activabas, activaban unos servos neumáticos, ¿vale? Y una de las cosas curiosas es que en aquel diseño de aquella época no permitía el vuelo coordinado, usando los alerones y timón, por lo que los alerones siempre estaban bloqueados en posición neutral, ¿vale? Y solo se utilizaban como elevador y acelerador, ¿no? La foto es bastante curiosa porque para pilotar eso con destreza y volando a una altitud tan baja, había que tener una Pinta de habilidad ser muy difícil, ¿eh? considerable, ¿de acuerdo? Desde luego, este avión representó un gran paso en adelante en muchos frentes en el tema del control a distancia, ¿vale? Hablamos siempre por radio, era por radio, ¿eh? Una de las cosas que representó fue un beneficio inmediato en el desarrollo del radiocontrol y también desveló que las deficiencias, sobre todo en la Navy, en los sistemas de artillería, porque se ve que no había manera de darle, ¿vale? No tenía... ¿Sí? ¿Ya se puede? Espera. Hasta que yo te diga. Sí, tranquilo. Bueno, pues se bloquea el control de la artillería, ¿no? Y no es capaz de derribarlo, ¿no? Correcto. No es que se bloquee, es que este tipo de aparatos demuestran que una de las cosas que desvela es que la artillería antiaérea, tanto terrestre como de la Navy, era deficitaria, ¿no? Es como algo anecdótico, ¿no? Entonces, a partir de ahí dice, esto hay que cambiarlo. Bueno, lo que te decía, ¿no? Entonces, en base a este avión, al de Havilland Queen Bee, ¿no? Alguien inglés dijo, coño, si los de Havilland son la reina abeja, el modelo de tiro, el modelo de un solo uso, que su función es despegar y ser derribado, ¿sí? Es un zángano, como el zángano de las abejas, que su única función es volar, aparearse con la reina y morir, ¿no? Pues tenía un solo uso, ¿no? Y alguien dijo, bueno, pues si el avión normal es la reina abeja, el de un solo uso es el zángano. La palabra zángano en inglés es drone. Ah, vale. Y en el argot militar comenzaron a llamar a estos aviones de un solo uso drone. Vale. No es por el... Eso decían por el ruido, que posiblemente también, pero viene por el concepto de un avión de un solo uso. Y entonces el cachondeo que tenían era, pues si el otro es la reina abeja, pues el de un solo uso, que solo va a volar y morir, es un zángano, ¿no? El zángano, pues la palabra se adaptó a drone y en el argot militar, pues le llamaban drone. Porque supongo que por evitar avión no tripulado, avión a radiocontrol y tal, pues en el argot militar, pues drone. Igual que otros vehículos han adquirido otros nombres, ¿no? A lo largo de la historia, genéricos, como el llamado también tanque o lo que sea, pues aquí le llamaron en el argot militar o en el argot de la gente y tal, el drone. Sobre todo hacía eso, referencia a la tarea, que era un vuelo de un uso, o aparentemente o debería estar diseñado para un vuelo de un uso, porque supuestamente te tenían que derribar. Otra cosa es que no te derribaran porque eran unos petardos, ¿no? Pero la palabra dron, zángano, se cree que viene de ahí. Posiblemente unida también al ruido y tal. Bueno, pues también. Pero yo... No, pero bueno, pero el ruido es cierto que es más de los actuales 4. Exactamente. Más exactamente. Este aparato haría el mismo ruido que hacía un avión. Un avión, sería igual que un avión, justo. El mismo, ni más ni menos, haría el mismo, ¿vale? Lo dicho, representó un gran hito a nivel tecnológico, se fabricaron bastantes. Creo que te pasé una foto, sale Winston Churchill. Aquí está, ahí está viéndolo, sí. El ministro de la guerra, viendo una... Aquí sería ministro de la guerra, ¿no? Sí, en este periodo, sí. No, aquí ya era presidente. Aquí era primer ministro, ya estamos en guerra ya, ¿no? Sí, el otro es el que no me acuerdo, que era muy famoso también. Bueno, Churchill y tal, y bueno, ya visto, se lanzan desde unas catapultas neumáticas. En esa foto se ve Churchill, se ve el riel, se ve
los cilindros donde irá posiblemente la presión neumática y Sí. tal, serán calderas de vapor o algo, no sé exactamente cómo lo harían. Y incluso se ve que el camuflaje, si te fijas, en la siguiente foto, camuflaje militar de la época, y ya comienzan a verse los blancos, las alas pintadas de rojo y tal, para que los artilleros pudieran ver el ángulo de dirección de vuelo, ¿vale? Para que también les fuera un poquito más fácil derribarlos. Como cosa curiosa, también utilizó un sistema de aterrizaje automático. Para casos, o sea, está diseñado para cuando se perdía el control. Vamos, como los de ahora, que tienen el sistema de vuelta a base. No volvía, aterrizaje automático. Ah, aterrizaje, iba bajando poco a poco, vale, vale. Sí. No, volver no, Y- si me entiendes, no, volver ya sin GPS es complicado. Exacto. Ojo, estamos hablando de 1930. Por eso, ya solo aterrizar ya me parece a mí un sistema muy bueno, o sea. Incluso emplearon sistemas para detectar si estaba cerca del suelo o del agua. Podía volar sin se quedara sin combustible, podía planear. O sea, que se pensó y se diseñó con cara y ojos. Incluso tenía una bengala para cuando aterrizaba, lanzarla, para indicarte dónde había aterrizado. O sea, todo eso siempre hablamos sin tripulación. Eso me acabas de superar ya. Por eso digo que es el precursor de los verdaderos aviones a distancia controlados sin tripulación modernos. O sea, que fue el padre de lo que posiblemente ahora conoceríamos como un avión o un vehículo no tripulado actual, ¿no? Sí que es verdad que se siguió usando sobre todo como funciones de artillería, ¿vale? No está claro que se utilizara en otro tipo de función. Me ha parecido ver un par, buscando por internet, un par de fotos de este modelo en el canal de Suez y en algún sitio así. También he leído en alguno que se podrían haber utilizado o llegado a utilizar para tomar fotografías, ¿vale? Yo no he encontrado ninguna foto que llevaran cámaras ni nada que me hiciera pensar que fuera a ser así. Pero bueno, era la Gran Guerra y se podían haber construido seguro. O se podían haber hecho alguna unidad para probarla y tal y no funcionar y quedarse en el olvido, ¿no? Me Y imagino darle importancia. como está pasando la guerra de Ucrania, con los drones se está haciendo muchos experimentos. Es decir, cualquier mecánico o ingeniero con buenas ideas en guerra le dejan hacer. Mira, tienes este bicho aquí que no usamos mucho. Bueno, pues si quieres poner una cámara con un temporizador que empiece a hacer fotos dentro de media hora, pues hazla. Claro. Y bueno, como nota anecdótica, pues pasaba lo mismo, ¿no? El sistema de artillería de la Navy seguía siendo bastante deficiente y parece ser que hay un relato de que el rey fue a presenciar una demostración de la Marina Real y del aparato este de radiocontrol y los artilleros empezaron a dispararle como loco y no había manera de alcanzarlo. Y el oficial que estaba allí se giró al que pilotaba y le dijo, por Dios, apágalo y que caiga, ¿no? Y lo apagó y cayó al mar y todo el mundo aplaudió pensando que le habían derribado. Era mejor ya que hubiesen patentado un sistema que tocando un botón estallase para simularlo ya. Exactamente. Hasta aquí, hasta este momento, hemos hablado de que sí que la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, se pensó como armas, o sea, como poder lanzar un objetivo o el propio dron, o sea, el propio avión, propiamente dicho. Aquí los británicos no experimentan con ese concepto, sino que lo utilizan como avión de entrenamiento y tal, y lo que experimentan es la tecnología del radiocontrol, como tal, ¿no? De pilotar a distancia, ¿vale? Más que el concepto de avión bomba o avión con cámara, eso no. Eso, por ahora lo utilizan como avión de pruebas, pero claro, lo avión de importante, blanco claro, Joaquín, lo importante de un dron es el sistema de guiado. Es decir, lo que hace que un dron sea un dron, ¿no? No es claro. que tenga un motor y que vuele, porque eso lo hace un avión. Es No, el sistema claro, de claro. guiado. Lo demás. Es que lo puedas guiar. Luego, Claro. la función que tú le quieras dar ya se la darás. Pero lo importante es que vuele y que tú lo puedas controlar, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Hablamos de que ya estalla la guerra. ¿Vale? Nos encontramos en principio de ya finales de estos, los de Havilland son de 1936. Nos encontramos ya en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En esta época, casi todos los países beligerantes están en proyectos de controlar cosas a distancia, cosas que vuelen, ya no digo aviones, cosas que vuelen.
y controlarlos a una cierta distancia, desde bombas de radiocontrol a cohetes, a aviones, o sea, todos tienen proyectos, unos con mayores éxitos, como se verá, otros con menores éxitos, otros con más acierto, otros con menos acierto. La guerra marca el ritmo, ¿no? El dinero marca el ritmo y bueno, y ahora se verá pues, que sobre todo los americanos en este caso van a ser los que lleven la voz cantante, ¿no? Nos encontramos en el periodo de principio de la Primera Guerra Mundial y los Estados Unidos, obviamente, están también ya desde los años 30 con la Ekaterinburg, que ya habíamos hablado de ella, que la tecnología la guardaron y tal. Es decir, ya le están dando vueltas al tema de controlar aviones a distancia. Yo soy de Estados Unidos y le digo, Joaquín, seguro que pasó algo de esto. La RAF inventó un bichín para manejar aviones. A cambio de que os mande lo que os mando, dadme el mando ese. Bueno, piensa que ya los americanos en los años 20 habían estado practicando con el Ekaterinburg, es decir, ellos algo sabían, ¿no? Sí, sí. algo sabían y tontos no eran, ¿no? Indudablemente a lo mejor los británicos su tecnología en ese momento era mejor o más moderna o sus científicos eran más listos, pero algo también estaban, ¿vale? En este caso es sobre todo la Marina, ¿de acuerdo? La Marina tiene claro que eso puede tener futuro y comienza a probar el mismo concepto que los británicos, adaptar aviones a radiocontrol. Hablamos de aviones por ahora, ¿eh? Es decir, a coger un avión de un fabricante y adaptarle un sistema de control a distancia para poder volarlo a distancia, ¿vale? Aquí pasa lo mismo, la tecnología está muy limitada en estas épocas y por ahora se utilizan aparatos de radio. Pasaba lo mismo. En cuando te alejabas o lo que sea, pues la radio no llegaba y al final, ¿qué tenías que hacer? Pues saltar en paracaídas o estrellarse el avión, ¿no? Una de las cosas también curiosas es que por ejemplo, el hermano mayor de JFK, fue uno de los pilotos que llevaban aviones experimentales a distancia, prototipos de drones, y el que llevaba pues explotó en el aire, no se sabe el motivo, explotó y murió, o sea, pilotando, o sea. De hecho, bueno, viendo una serie sobre Kennedy, Sí. padre estaba muy dolido, ¿no? Muy tal, porque él quería que fuese presidente, o el que él sabía que iba a ser presidente, era este, me parece. Era uno que había muerto previamente. Sí, sí, sí. La historia es que, digamos, JFK era el segundón de su padre y no... Pues, como nota curiosa, el hermano de JFK murió pilotando un dron, o llevándolo hasta la zona donde tendrían que luego controlar la distancia. Cosas curiosas, ¿no? Los americanos durante el periodo lanzan diferentes proyectos, lanzan infinidad de proyectos en todas las áreas, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los más... Bueno, hay varios que podrían ser los más interesantes, ¿no? Vamos a hablar de los más interesantes, hablar de todos los proyectos que lanzaron, que sería imposible, ¿no? Lanzan la operación Anvil, ¿vale? Que está diseñada a modificar bombarderos para controlarlos a distancia. ¿Cuál es la idea? La idea es llenar esos bombarderos de explosivos y hacer una bomba volante y lanzarlos contra el objetivo, ¿vale? Ellos piensan en con los objetivos, los búnkeres o los grandes búnkeres de Alemania, en Francia y Alemania, sobre todo, y las zonas de lanzamiento de las bombas, de las V1, de las V2, en aquella época, ¿no? Estaban muy protegidas y claro, piensan, esto hay que utilizar aviones, si podemos utilizar aviones no tripulados, pues mejor, ¿no? Es lógico, ¿eh? 40.000 aviones perdidas y 80.000 tripulantes de vuelo muertos. Entonces, eso te hace pensar o te hace motivar en que una fuerza aérea robótica es una cuestión financiera y humana para resolver. Entonces dicen, oye, pues si podemos enviar aviones cargados de bombas tripuladas a distancia, pues nuestros muchachos pues no morirán, ¿no? No, realmente yo un avión bombardero lo veo más fácil que un caza. Es decir, sí, salvo las ametralladoras laterales que no tienes defensa, ¿no? Porque en esta época el bombardero llegaba a zona porque tenía los artilleros de ametralladoras cubriéndole. Claro, en forma dron no tienes forma de controlar esas ametralladoras. Por ahora, en esta época, en esta época. Por ahora, exactamente. En un futuro sí. Parece ser que el proyecto gustó. Se estudió instalar, ojo que luego te pasaré también, cámaras de televisión
dentro del avión. Una monitoreaba los instrumentos, para tú poder ver los instrumentos, y la otra en el morro para ver hacia dónde apuntaba cuando caía en picado. Es que estamos hablando de 1940 y pocos. Es decir, ¿Te suena? sí, ¿Te sí, suena sí, sí. ver caer el avión bomba hacia el objetivo, ¿no? Sí, no, claro, es evidente, pero es que estamos hablando de que es el comienzo casi de la televisión. Poco antes fue Sí. cuando Alemania transmitió en directo Sí, los Juegos Olímpicos de sí. Berlín, que Hay fue una, casi la primera emisión de televisión de la vida, en exactamente. directo, ¿eh? Hay una foto que te he enviado al final, que se ven dos escenas. Una foto es oficial de la Navy, donde se ve ¿La pongo ahora o la dejo para después? Sí, ponla si Ah, quieres las dos. La que se sí, ve el río la tengo, Potomac sí. y la otra del bombardero para emitir en directo, o ellos pensaban, podremos emitir en directo. O sea, a través de un bombardero no controlado. O sea, el que el mismo avión fuera un estudio de televisión. O sea, increíble. Y esto Exactamente. iría cerca, o sea, digamos, ¿cómo lo dirigían? ¿Desde Londres con una No, torre o el otro de, avión? el de la tele iría con tripulación. El de la tele iría con tripulación. El otro, el que no fuera sin tripulación, lo que era habitual en esta época era que volaran en parejas. Un caza, o sea, despegaban con tripulación, los primeros modelos, la tripulación luego saltaba y una vez que saltaba la tripulación era un caza que volaba, o sea, 1 kilómetro o 2 kilómetros, el que lo dirigía. Claro, eso es lo que yo, por ejemplo, conocía de los Hellcat. En un caza, exactamente. Los Un Hellcat, Hellcat luego los manejaba veremos. otro Hellcat y cosas así, sí. Correcto, exactamente. Entonces, ese era el concepto, ¿no? Al final acabaron consiguiendo incluso aterrizar y despegar de manera autónoma. O sea, ya hablamos de que ya el concepto cambia, pero sí que es verdad que los primeros, pues la tripulación tenía que saltar, porque no había todavía la tecnología para hacerlos aterrizar y despegar a distancia. Parece ser que es un éxito o que les gusta, o que concepto wow, y planean convertir 500 bombarderos en bombas, en misiles o como lo quieran llamar, y unos 100 aviones de control. Es decir, Bueno, está bien porque en la estadística demuestra que al menos sobrevivirían unas 4 veces a cada vuelo. Es decir, si haces el mismo número de aviones guías que claro, de bombas, porque no tienes confianza en que sobrevivan los guiadores, ¿no? En esta forma sí, al exactamente. menos. Pero sí que, ¿qué pasa? Que los avances en tierra del ejército al final son muy rápidos, más rápidos de lo que ellos esperan, toman enseguida las zonas que tienen que tomar y destruyen las posiciones de las bombas o las toman y entonces no da tiempo a desarrollarlo. Es decir, cuando ya lo tienen preparado o lo tienen que tal, ya estaban ya terminando, o sea, la guerra. Ya no tenía ningún sentido gastarte ese dinero cuando ya estabas allí sobre el terreno, ¿no? O sea, no tenía. Entonces, el programa, pues murió, el programa de los bombarderos, en este caso, de los bombarderos como bombas y tal, ¿no? Ese por un lado. Luego, por otro lado, la Navy tenía sus propios proyectos. Aquí cada uno pues iba a lo suyo, ¿no? Entonces, la Navy lo que hace es el PB-4 Yankee 1 Privateer, que es una versión de bombardero de la patrulla marítima del B-24 Liberator, ¿vale? Era un sistema de control más sofisticado que el de los bombarderos B-17. También, o sea, la Navy estaba. Y otro proyecto que estaba en la Navy, ¿vale? Que sí que fue el que realmente yo creo que fue el que más resultado le pudo dar, es el que creó la empresa Flatwings, que son los BQ-1, ¿vale? Los BQ-1 es el mismo concepto. Aquí hablamos siempre del mismo concepto, ¿eh? Avión adaptada para radiocontrol, ¿vale? La empresa... PQ1, ¿no? Sí, el BQ-1, luego estará el No, BQ-2 es que también. puse el GP Blade, que no hablaste de él, pero yo antes. Sí, ahora hablaremos de esa, Vale, de vale, vale. la bomba glide. Exactamente. El BQ-1, lo mismo, le pasa lo mismo, ¿no? Ideas prometedoras, pero luego a la hora de la verdad, pues no terminan de funcionar, se estrellan, son muy costosos, son proyectos que van probando, pero no les termina de cuadrar. Pero entonces sí que llega el que posiblemente sí que les funcione, que es el BQ4 o TDR, ¿de
acuerdo? Con la experiencia acumulada, habían hecho varios, habían hecho el BQ3, el BQ1. Voy a poner el Sí, es el BQ4, ahí va. BQ4, el TDR, de Interstate Aircraft and Engineering Corporate, ¿vale? Tienen una especie de torpedo debajo, ¿no? Aquí está, ¿vale? Aquí está. Con la evolución que habían cogido entre los modelos BQ1, BQ2, BQ3, el sistema de vuelo del B-24 Liberator y tal, cogen lo mismo, un avión, cogen el Interstate TDR, que es un avión a hélice, y entonces le instalan el sistema de radiocontrol y una cámara frontal. Una cosa, espera, antes te interrumpo porque me parece que es interesante lo que voy a mostrar. Sí. Este BQ4, al contrario que por ejemplo el BQ3, una foto de él, y del BQ1 y BQ2 y tal, es que no tiene cabina. Ya está probado tal que no hace falta que lo lleve una persona, ¿no? Porque el Correcto. BQ3 ya tiene todavía cabina, una cabina... Correcto. Pero las cabinas, es lo que te he dicho, eran para pilotarse. Hay algunos que ni siquiera se molestan en quitarle la cabina, como es en la foto, no sé para qué, pero casi todo porque lo utilizaban para cuando se trasladaban los aviones a grandes distancias, que no podían radiocontrolarlo, para ser operado manualmente. Sí, pero el drone el BQ4 ya no. Pero este ya, si te fijas, el BQ4 ya no lleva cabina ni siquiera. Ya es un dron como podríamos verlo ahora en ¿no? un Y le dron quitas moderno. la hélice, parece El A15 turco, moderno, ¿no? sí. Exactamente. Chulo. Bueno, pues si pones la siguiente foto, se verá la cámara frontal. Ahí voy. La cámara frontal. Estamos hablando de casi 70 años antes, o 80 años de la proliferación de vehículos en la guerra contra el terror. Mira la cámara, ¿la ves? Ojo, cámara frontal. Es decir, el operador podía ver en lo que veía el avión. En un principio solo no era movible, era solo hacia donde apuntaba, pero coño, es que podía ver. Entonces, normalmente iba un avión de control, un Avenger, y el piloto del Avenger pues era el que controlaba el avión, el que veía hacia dónde iba, y lo podía pilotar, y ojo, a 30 kilómetros de distancia. A través de televisión, Hablamos de una época que la televisión era, no te voy a decir ciencia ficción, pero era, vamos, pionera, ¿no? Voy a poner un Avenger para que lo vea la gente. Sí. La foto del Avenger. Yo no lo he encontrado. Bueno, el tema para seguir hablando, ¿no? Las pruebas en un principio tuvieron luces, éxitos, sombras, hubo un poquito de todo. Lo que sí que se le acopló al aparato como tal es una bomba de uso común, de unas 100 libras, ¿vale? Y se llegaron a fabricar 200 de estos modelos, O sea que no es poco, ¿vale? El avión despegaba de manera autónoma, o sea, controlada desde tierra, luego desde el aire se tomaba el control, volaba hacia el objetivo y se lanzaba controlada a distancia. Munición merodeadora kamikaze total de la historia, ¿sabes? O sea, hablamos de hace ¿cuánto? 60, 80 años, 80 años, para que la gente cuando ahora hablamos, hostia, la munición merodeadora, que parece algo Sí, nuevo. parece algo... Y hay gente que hace 80 años que ya la había desarrollado, pensado y probado. Menos mal que estaba Belun Artis para contarlo a la gente. Exactamente. Una vez leí, los abuelos son... No, ¿cómo fue? Lo que leí en una noticia, así, un clickbait de este ponía, los drones son más viejos que tu abuelo. Algo así. Bueno, al final de la guerra se fabricaron aproximadamente 200 drones, ya lo he dicho, de este modelo. Tuvieron un éxito relativo. Bueno, hay crónicas de la época que hablan de diferentes misiones, se probaron diferentes misiones, Pacífico sobre todo, Rangún, las islas y tal. Y una de las cosas curiosas es que provocaron que la Rosa de Tokio, la Tokyo Race, comenzara a hablar de historias de pilotos suicidas estadounidenses. Claro, ellos no sabían que Claro, bueno, lógico. Bueno, claro.
Y en una época que los ataques kamikazes todavía no habían sido generalizados ni concebidos para los japoneses. Pues imagínate, a lo mejor fue culpa de esto. Por eso te digo, lo deja ahí como una ¿Qué incógnita. van a tener más huevos ellos que nosotros? No. Exactamente. Sí que es verdad que al final este tipo de proyectos, no solo este, casi todos, fueron siendo cancelados, sobre todo debido a los problemas técnicos, a los diferentes fallos, o a que los aviones no cumplían las expectativas deseadas, pero sobre todo a la gran producción de armamento convencional, que era la que estaba derrotando a los enemigos. Entonces, gastar dinero en estos aparatos y tiempo cuando por el mismo precio hacías 2, 3, 4, 5 aviones más o 1000 bombas más, que era ir por faena, pues al final eso fue lo que acabó en detrimento y que se comenzaron a ver las bombas volantes sobre todo y muchos comenzaron a pensar que el futuro eran las bombas voladoras, ¿no? Bombas voladoras, más que los aviones modificados, las bombas voladoras como la V1, como la V2 o como la bomba Glittle, que es la que has puesto antes la foto, que si la vuelves a poner, la gente dirá, coño, una bomba merodeadora, nunca mejor dicho. Ahí vamos. O un arma guiada, o un misil guiado, bueno, esto es una bomba, no un misil. Es un pepino con alas. Es un pepino con alas, exactamente. Un planeador. Exactamente. Esto es la bomba Glide, GB1 Glide. No, Glide fabricada. Es planeador, Glide. Sí, Glide, exactamente. Diseñada y pensada en 1940, un poquito 4 años antes del final de la guerra, 4 o 5 años. Adaptado a un planeador, ¿de acuerdo? Había diferentes modelos de bombas, se hicieron un montón, o sea, se hicieron bombas antipersonal, antibúnker, contra barcos, de guía de calor, de guía de señales, se hicieron muchas bombas. Estas eran en un principio de caída libre y tal, pero la más interesante fue la GB4, llamado modelo Robin, que esta sí que fue... Foto, voy a buscarlo. La primera arma guiada retransmitida por televisión. Esta lo mismo, utilizaba un sistema de guía de televisión que era dirigido GB4. por un bombardero que la GB4. controlaba con un joystick. Joaquín, GB4 Robin. No, me ha costado encontrar fotos y tal de ese modelo. Se encargaron alrededor de 1200 bombas, ¿vale? Pero parece ser que tuvieron un mal resultado generalizado y pasó más de lo mismo. Se detuvieron las entregas y la USAF valoró que seguía siendo más interesante utilizar o más efectivo utilizar munición normal. Muchas armas, futuristas o que estaban bien para practicar según qué tecnologías, pero que a la hora de la verdad pues no eran tan prácticas como las de caída libre normales o... Pero, por ejemplo, esta bomba que estamos hablando, esta Glider, sí. es, bueno, en sí, yo considero esto un dron, porque hay una pregunta que hacen en el chat, ¿no? ¿Qué es un dron? ¿O cuál es el límite de un dron, no? Porque, claro, los alemanes tenían una bomba parecida, que era la Fritz, Sí. que era contra barcos. La Claro. guiaban con un bombardeo, iban... Por radiocontrol, Sí, sí, cierto, era por radiocontrol, con un joystick y tal. Eso, justo. Claro, eso para mí, ahí está el límite. Yo creo que hay que diferenciar entre armas o drones merodeadores y un dron de vuelo, ¿vale? Yo creo que el dron está más concebido yo creo que el límite, para llamarlo dron como tal, sería el que el dron está concebido para despegar y volver. Pero por ejemplo, esta Glider que no tiene hélices ni nada. No, esta era bomba de caída libre. Es una bomba guiada, punto. Guiada, una bomba. Lo que entenderíamos como una bomba guiada. Eso, justo. Claro. ¿Puede entrar en la categoría de un dron? Bueno, pues podríamos entender que puede ser una munición medoradora, como las que están ahora de moda. Sí, pero tampoco porque no despega, ¿no? Esta la tiras de arriba y va... No, esta no despegaba. Esta la tirabas desde un bombardero, la podías guiar, el modelo, el GB4, el Robin, la podías guiar a través de una cámara de radiocontrol, tenía una cámara para poder ver hacia dónde ibas y guiarla. Te voy a poner una que tengo un artículo sobre ya de Saúl de hace tiempo, que es la Flitz. Sí, la Flitz, la alemana. Creo que la Flitz que son bombas guiadas y Alemania ya llegó a desarrollar varias y... Correcto. El mismo concepto. Pero claro,
Claro, Es yo más para un mí, misil o una yo bomba para, guiada, más un dron. claro, yo para mí sería una munición merodeadora, una bomba guiada. Le puedes poner el adjetivo que quieras. Yo no lo calificaría como un dron a este tipo Sí. de armas y tal. Es curioso hablar de ellas porque al final es evolución, ¿no? Pero yo no lo metería como un dron propiamente. Para Pero yo mí sí que, por tampoco. ejemplo, los aviones modificados a radiocontrol y tal, aunque el objetivo fuera estrellarlos, sí que los consideraría un dron. Sí, yo también, sí. Yo Vuelan, o ahí sí sea, que lo vuelan. No metería. planean, Claro, no es una caída controlada, no, es volar, claro, subir y bajar, yo pues eso. una bomba con alas que la puedes controlar, no la metería dentro del dron. Aunque a lo mejor la definición técnica se pudiera acercar, no la englobaría. Pero bueno, esto para gustos ya Mira, por cada ejemplo, uno. sí, sí, el que sí que es un dron, ¿no? El que es el que viene ahora, si no me salto mucho lo que habíamos hablado, es el radioplane, ¿no? Radioplane, que es casi lo que ahora mismo visualmente tenemos como. Claro. Aquí viene, ¿no? Todos estos que hemos estado hablando hasta ahora fueron comparados con lo que se llegó a producir durante la Segunda Guerra Mundial, anecdóticos, ¿no? Que se produzcan 200, 100, 300, ninguno, 3 modelos, 2 modelos, eso es anecdótico, comparado con otros productos, ¿no? Que se hicieron durante la guerra. Ah, sí, Pero, sí, por porque se ejemplo, hacían millones. exactamente, el que vamos a ver ahora sí que fue un éxito, el RP4, ¿vale? El RP4 es un dron. Ahí sí que lo podríamos decir bien. Está basado en un avión de radiocontrol. De hecho, la empresa que los crea comenzaron a hacer aviones de radiocontrol y de hecho se llama Radio Plane Company, ¿vale? Gustó y se produjo a millares. Creo que se produjeron cerca de 9.000 y pico, ¿vale? Y vamos, piles todavía no, no estaba todavía la moda del radiocontrol. Sí, sí, ya había, en los años 30 había una moda bastante interesante. De hecho, el creador de esta empresa, de Radio Plane Company, leí que se aficiona a los aviones de radiocontrol a través de un vecino, que lo ve volar y Ah, dice, bueno, hostia, mira. O ¿esto sea, qué es? Sí, eh, sí, 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 sí. O sea, o sea que de lo moderno no hay nada ya en esta vida. exactamente. Porque El yo cuando tema era es, pequeño me parecía muy moderno el radiocontrol, cuando esos años 80 me parecía modernísimo. O sea que ya en los años 30 ya había afición, ya había clubs de sí, sí, radiocontrol. sí, sí, sí. Bueno, no sé, clubs habría, Bueno, sí, pero que había amigos que se ponían juntos. sí, 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 sí. El tema es que al final es un monoplano a hélice y se convertiría en el blanco aéreo más usado de Estados Unidos, ¿vale? Eh, este lo dejamos aquí porque hay que seguir hablando de él en la posguerra, ¿vale? Porque esta empresa se fusionará con Northrop Grumman con tropecientas mil cosas más y comenzarán a hacer blancos de pruebas cada vez más modernos para la USAF, más a reacción, con diferentes sistemas, que son estos blancos que se ven debajo de los aviones rojos, que parecen ya más modernos y tal, hasta que a alguien de esa empresa se le ocurra decir, oye, ¿y si le ponemos una cámara a un avión de estos para que no solo lo derriben, sino que pase por una zona, eche fotos y vuelva? En los 70, 80. O sea, y de ahí el siguiente paso será la evolución al dron actual, ¿no? Pero eso lo hablaremos en lo de la posguerra, ¿no? En este caso, hasta la Segunda Guerra Mundial, pues como nota anecdótica, pues este será el dron más usado de blanco de pruebas por el ejército. Bueno, pero a mí lo más anecdótico de este dron no es eso. Sí, A ver, a mí lo más anecdótico o la foto, eh, que, exactamente. que yo sé es esto. Es Marilyn Monroe, cuando no era Marilyn Monroe, la vieron haciendo un dron de estos, ¿no? Exactamente. Norma Jane Dougherty, más conocida como Marilyn Monroe, No, es que con el Dougherty ese. fue descubierta además mientras trabajaba en la fábrica de ellos, en la fábrica de Radioplane. Sí, Parece que eh, fue un fotógrafo, lo que leí, fue un fotógrafo allí a hacer fotos de mujeres colaborando con el esfuerzo bélico, la vio y dijo, hostia, qué guapa, ¿no? Le tiró los trastos allí y de ahí pues empezó a hacerle fotos y comenzó como pin-up, creo que se dice, y de ahí pues siguió su carrera. Es curioso. de hecho, he buscado un artículo un programa que hicimos, tiene que ver con esto, que es los tejados de la Boeing, una ciudad en el tejado. Eh, Fue un proyecto de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para ocultar las fábricas americanas de los ataques japoneses. Fue sobre todo en la costa pacífica, ¿no?
hay fotos muy buenas de trabajadoras de la fábrica tomando el sol en el tejado de la fábrica que imita una ciudad. Claro, pues Pueblo. claro, sí, una playa o lo que sea, sí, 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 sí. Y son eso, chicas tipo pin-up. Lo que ahora se llama el pin-up porque son chicas que en la época de los años 40 se pusieron muy de moda entre los soldados, ¿no? De llevar una foto de ellas, llevar una Sí, revista, pintar el morro del avión, ¿no? sí, sí, sí. Que ahora está, que todavía siguen de moda, las pin-up, es decir, Sí, siguen, está siguen, como siguen. reflotado el concepto, ¿no? E incluso la Pues estética. sí, como el concepto de los drones reflotados. Eso, justo. Pues mira, eso Esto es como decir, la abuela fue un pin-up, ¿no? Pues exactamente. Y esos serían los modelos genéricos o más usados por los estadounidenses durante la preguerra y la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, volvemos a lo mismo, estoy seguro que probarían un montón de proyectos más, pero no, todos acabaron como los QDR1, estos que 3 y no nos gusta, 5 y no funciona, 2 y se estrellan, nada. Los más aprovechables fueron sobre todo los últimos, los que hemos visto, los TDR, los Interstate, que parecían ya incluso una forma como un dron más moderno y tal, con cámara frontal. las fotos. Sí. Y nada. Estaba Y, contestando a alguien que llegó tarde al programa y estaba preguntando el tema de nombre de dron y ya lo sí. dijimos. Luego ya pasaríamos a los modelos rusos. De los modelos rusos he encontrado muy poco. Yo creo que los rusos sí que hicieron como todos, experimentaciones también intentando adaptar aviones, vehículos de tierra, seguro, seguro. Les da más el tema del dron de tierra a los rusos, ¿eh? Sí, parece ser que sí. El que he encontrado, el único que he encontrado ruso es el Tupolev TV3. ¿Vale? Este Tupolev TV3 es famoso porque los paracaidistas saltaban de él por las alas. Exactamente. Pues el TV3 era un avión obsoleto en aquella época, pero se disponía de muchos ejemplares y los rusos pensaron que podían utilizarse como una especie de bomba volante. ¿Vale? El tema era que esto sí que era más rudimentario, los pilotos eran los que despegaban el avión y luego, tras conectar el sistema de control a remoto, saltaban en paracaídas. No fue muy bien el sistema, hubo bastantes fracasos, sobre todo los primeros. Luego sí que tuvieron algún éxito y lo cargaban de explosivos y podía llegar a volar 3.500. Fue utilizado en varias ocasiones, o sea, poco, y lo dejaron de utilizar enseguida, porque parece ser que la tecnología no era muy buena y se les cortaba la conexión de radio, ¿vale? Y el aparato pues se acababa perdiéndose y cuando se le acababa la gasolina o lo que fuera, pues a suelo y ya está. Supongo que debido a la situación económica, social y guerra patria que tenían allí, pues no decidieron no invertir más en este tipo de aparatos de radiocontrol. Hay que haber puesto una patrulla del NKVD detrás del dron para que no diese la vuelta. Exactamente. Y sobre los rusos no he encontrado muchas cosas, muchas cosas. Ya sí que sobre los alemanes, pues sí que hay más cositas. Los alemanes sí que también empezaron a desarrollar cosas interesantes, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Los alemanes desarrollaron muchas cosas. Desarrollaron, por ejemplo, muchos aviones. Modelos de aviones diferentes podían haber desarrollado variantes, 200, 300 variantes. Que Algo muchas típico, algo típico de la Alemania nazi fue la gran cantidad de proyectos en sí, vez de centrarse en alguno en concreto. El sí, problema a la hora de una guerra que no tienes capacidad industrial muy potente. claro. Potente tienen, pero Entonces, no mucho para tanto. claro, entonces que de todos esos proyectos que había de aviones y tal, alguna intentaran no tripularla, estoy seguro, estoy seguro. Lo intentarían, no saldría bien porque ni hay registros, ni se hicieron en serie, ni nada. Es decir, lo que hicieran no les daría los resultados adecuados. Sí que tuvieron algunos pequeños modelos que sí que quizás sean más representativos, como por ejemplo el Argus 292. El Argus 292, si buscan la foto, pues es un pequeño blanco aéreo también. La idea era desarrollarlo como un blanco aéreo para los ejercicios de tiro y tal. Se diseñó con materiales muy livianos, tubos metálicos, maderas, compartimiento motor y tal, alrededor de unos 23 kilos de peso, ¿de acuerdo? Claro, Era, esto cuando alguien
una Sí, observación que hago. El tema este de los blancos aéreos, ¿no? sí, Unos usan un avión grande para simular sí, el blanco real y uno es uno pequeño. No os sí, preocupéis, el pequeño tampoco es un sinsentido, porque lo que hace es dar un avión normal a una altura más alta. sí, sí, Pero al final exactamente. es Es lo mismo, exactamente. Son radiocontrolados. Este, por ejemplo, realiza su primer vuelo en 1939, ¿vale? Y, y el tema es que le van poniendo cada vez más cosas, más cosas, más cosas, y al final resulta que es demasiado caro para utilizarse como blanco. Y entonces deciden buscarle otra alternativa, ¿no? Eh, qué es lo que deciden? Pues, por ejemplo, que fuera un dron de fotorreconocimiento, ¿vale? Entonces le instalan cámara de fotos, le instalan un paracaídas, ¿vale? Que se podía activar de forma remota y asegurar que si se caía, pues poder recuperarlo. sí, sobre todo la cámara, que Y hay que recordar que no son digitales en este cámara, momento. la cámara, exactamente. Entonces se solicita un pedido inicial de 100 unidades, pero podría ser el año 42, 43. Alemania está sumida en una guerra total y la producción, pues es imposible entregarla, imposible. De hecho, ni siquiera llega a haber registros de su uso en combate. ¿eh? Quizá no usaron del todo porque no le vieron utilidad o no entendieran las ventajas tácticas que le podía haber dado todo o en comparación con un avión que hacía las mismas tareas. Bueno, el tema es Ah, mira, tengo una que foto que me sí, pasas tú con el paracaídas. sí. Pues mira, pues al final el tema es que se hicieron pocas unidades y se usaron menos todavía. Bueno, queda anecdótico, te lo paso esto porque se ve claramente un dron pequeñito como podría ser el Raven americano, cositas así, ¿eh? O sea, al final, concepto lo mismo, dron pequeño, lanzado, controlado, este ya tiene fotorreconocimiento, recuperable con paracaídas, bueno, son muchos conceptos que ahora nos suenan, pero que ya en aquella época pues se iban utilizando. Sí. Pero bueno, este es un concepto que, que nos suena muy al dron que nosotros venimos a la mente, ¿no? Que incluso, bueno, que nos parecía súper moderno ese dron. El ejército israelí acaba de poner un dron que lo lanza con la mano, ¿no? Pues parecido a esto que estamos viendo. Exactamente, pues ahora este sería más pesado porque los materiales de aquella época pues eran otro tipo de materiales, pero imagínate que lo hacen más pequeño y que alguien tiene el concepto de lanzarlo con la mano, Claro. diríamos, hostia, ¿sabes lo decir? Es lo mismo que ahora. Bueno, pues casi lo mismo, sí, Sí, sí. exactamente. Lo único que cambia a lo mejor la capacidad del motor en razón al tamaño y permite una mayor Claro, capacidad de vuelo claro, con menos peso, ¿no? claro. Eh, los alemanes siguen produciendo muchas cosas de todo tipo, lo que hemos hablado. Producen, uno de los que quizá también producen e intentan hacer varios intentos es a través de la empresa Fiesler, que es la que también hace las V1 y las V2, ¿vale? Y producen un avión teledirigido, también a control. En este caso es la foto del FI 157, si la pones, va Sí, sí. acoplada a un monoplano, ¿vale? Era muy liviano, muy sencillo, construcción de madera y tal, y se transportaba debajo de un bombardero. Entonces lo mismo, el bombardero lo lanzaba y se controlaba desde el bombardero. O sea, el dron era lanzado desde el bombardero. Bueno, Ya me este es suena a el... ideas de alguno lo que están No, hablando, es decir, bombarderos que transporten drones o drones que transporten drones. exactamente. Claro. Bueno, en este caso, la foto que has puesto, que tiene cabina, es un modelo del mismo FI 157, que es el FI 158, que solo se hizo este ejemplar, además, y tenía cabina tripulada, pero era controlado a control remoto. Lo que yo te digo es una que parece una bomba voladora que está debajo Ah, de un vale, motor. vale, vale. Espera. Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 que se ven los dos. Vale, vale, vale. Ya. Exactamente. Vale, vale, vale. La V1. Vale, pues el FI 157. Lo mismo, se hicieron varios prototipos, A ver todos si me lié en las estrellaron. fotos. Espera, a ver, espera, espera, porque yo tengo una V1 encima de. No, es la otra, la que está arriba de esta que has puesto última. La que has puesto, este es el FI 158, la de arriba. Llame de otra forma.
Vale, no te preocupes. Bueno, era para que la gente lo viera porque es muy parecido o le recordaría unas líneas estéticas muy parecidas a lo que se puede ver ahora, ¿vale? Vale, Y vale, vale, no, ya, sí, sí. Vale, espera, espera. sí, no, tranquilo, tranquilo. El tema era que son ejemplos que si los analizamos, todos nos suenan. Eh, Distancia, controlado a distancia, capacidad de ver a través de ellos, capacidad de fotografiar, capacidad de atacar, o sea, todo eso implementado ahora en los drones de ahora. Y estamos hablando de hace 80 años. Ahí va el F-100. ¿Por algo o le llamé de otra manera o la perdí? Bueno, pues no te preocupes. Ya está, Vamos, ya está, ya, era ya, ya la tengo aquí. Ya la volví a coger. Sí que se ve el bombardero y ella debajo. bombardero y tal, pues lo mismo. Aquí lo tienes, bombardero arriba, que se ve la foto muy clara, y luego el dron abajo. Lo despega, lo lanzan y a partir de ahí a volar. Y aquí, espera, esto que se ve adelante, que es que el hélice está girando o el hélice no se ve. No te la foto, yo, ya verás, es raro, ¿eh? yo creo que no lleva hélice, ¿eh? No lleva, no lleva, No no, lleva, no, no, yo no, creo que no, no no. lleva. Va el morro ese ahí, ¿no? Claro, si no lleva hélice, ¿cómo vuela? A no ser que planeara este modelo. No lo sé, ¿eh? No lo he mirado. No, Bueno, al ser lanzados un avión tiene capacidad de planeo, lógico. yo creo que tendrá capacidad de planeo, ¿eh? En este caso. Bueno, el tema es que tampoco fue un éxito y se dejó. A partir de ahí, lo que hemos dicho, Alemania fabricó muchas cosas. Estoy seguro que se probaron muchos drones o lo que nosotros llamaríamos drones ahora, que ellos lo llamarían o tendrían otro concepto, bombas voladoras, bombas dirigidas, bombas con cámara. Algunos lo llamaremos drones, otros lo llamaremos munición merodeadora, pero el concepto, lo que quiero que se entienda creo con el reportaje de hoy, era que lo que estamos viendo ahora no es tan moderno. Es bastante viejo. Por ejemplo, aquí un Messerschmitt lo mismo, lo soltaban, lo intentaban controlar radiocontrol y tal. Estoy seguro Esto es que un hubo. pareado de meses. Sí. Estoy seguro que como esto hubo cientos de proyectos alemanes también que sencillamente no llegaron a buen puerto porque no tenían ni los medios ni la tecnología. Estoy seguro. El tema está ahí. El tema es que la Segunda Guerra Mundial da una experiencia muy buena. Esa experiencia se la quedarán los ejércitos, sobre todo los americanos, y la aplicarán. Y la aplicarán en la posguerra. La aplicarán en la Guerra Fría y la aplicarán pues, más adelante. Pero que lo que pretendía buscar en el programa este, recopilando, digamos así, como los más conocidos, era que la gente viera que es que esto no es de hace 2 días. O sea, que nosotros lo vemos como que es de hace 2 días, pero es que tiene mucho tiempo. O sea, es que ese concepto desde los años, desde hace 100 años, 120 años, ya estaba ahí, desde la Primera Guerra Mundial. Sí. De hecho, en Verum Artis tenemos un artículo de hace ya mucho tiempo, uno sobre los drones, el uso de los Hellcat, Sí. de Corea, que vendrán para el siguiente capítulo, es decir, hablaremos de este uso. Es un uso en el que el excedente de Hellcat, había muchos, pasó a ser un bombardero, lo usaron para bombardear, no de suicida, sino bombardear un puente con él. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos un poco las fotos de un Hellcat, que es el típico avión de la Segunda Guerra Mundial, convertido en dron en Corea. Sí. Es interesante una foto que la vas a ver ahora, que es de Corea, ¿eh? Pero esto ya, si no me dices que esto es un dron moderno, yo ya... Igual. La foto que va a salir ahora, ya verás, ¿eh? Una que se ve en un acorazado. Esto es de la guerra de Corea y es dron actual casi, ¿no? Bueno, el Hellcat. Ay, espera, claro que espera. Cambia la pantalla. No, el Hellcat no, este dron, que es El KD2R3, ¿no? ese. Esa que otra foto del sí. Este ya es un dron, digamos, Sí. lo que ahora llamamos un dron. Sí, si te fijas. Y estos que están, los Hellcat pintados de rojo, que son utilizados para. Sí, el Hellcat pintado de rojo era cuando era para ser blanco de artillería, sí. De blanco artillería, sí, es lo normal.
Sí, sí, mira este de la cubierta, ¿no? Míralo, exactamente lo que tú dices. Podría ser una foto relativamente moderna, con otros medios, ¿no? Pero ahí está. El Hellcat de artillería. Sí, Después aquí se le ocurrió usarlo en un sí, bombardeo. sí. Lo tenemos en podcast, ¿eh? El vídeo. Y añadir que la palabra dron, bueno, como os hablaba antes, sí que se populariza a raíz de publicaciones de la revista estadounidense Popular Science, ¿vale? Que ya a finales de 1945-1946 ya habla públicamente y utiliza la palabra dron. Y es la que supongo que la gente, pues, toma el concepto, sobre todo en Estados Unidos. Y fíjate lo que dice, 1946, dice literalmente, los drones como tal y como se llaman las naves manejadas por radiocontrol tienen muchas aplicaciones, civiles y militares. Algún día guiarán desde naves nodrizas enormes flotas de larga distancia y transportarán cargas a través de continentes y océanos. Drones de larga distancia armados con bombas atómicas volarán y bombardearán sus objetivos a la perfección. No, mira, eso de los bombardear objetivos ya con los misiles ya no creo que valga. Pero para Ojo, ¿eh? transportar mercancía y personas, ya te digo yo, que va a ser. Y yo entonces ya tengo que viajar ahora y conocer el mundo porque viajar, bueno, a ver, seamos fuera de bromas, que estoy un poco en coña y tal, y aquí me puede pensar que soy... realmente la automatización ha demostrado que reduce los accidentes porque desaparece el factor humano, ¿no? Pero también reconozco que prefiero ir en un avión que tenga la electrónica, ¿no? Que evite el factor humano, pero un humano también montado en él. Es decir, no cómo explicarlo. Es decir, Sí, a día de hoy los aviones vuelan en piloto automático, los de pasajeros, casi el 99% del tiempo. sí, Incluso sí, sí. A despegan. ver, una persona que está allí para controlar si pasa algo o para tomar el mando o lo que sea, llegado un caso de necesidad. Sí, no está mal. Sí, pero bueno, es cierto que ya no, a día de hoy ya vuelan en vuelo automático. O montar, no sé si la gente montaríamos así a primeras, ¿eh? ¿En un A tren? mí, ¿En un tren? Sí. Claro, un tren que hay en Madrid, de la al 4 a la 4S, no va sí. nadie y bueno, no sientes nada raro, ¿no? Pero yo, Bueno, en un avión, aquí en Barcelona los del metro llevan conductor, pero la gran mayoría del recorrido es en modo automático. sí, sí, sí. Están allí los trabajadores por sí, Y pero tocando el botón de ese hombre muerto que se llama para decir que está ahí. sí. Sí, sí. Pero bueno, yo en un avión no sé, ahí vamos a ir poco a poco. Primero que tengan como el acompañamiento, después ya veremos. Sí, Bueno, es como los coches autónomos estos de Google y de tal, como Johnny Taxi en Desafío Total. sí, sí, justo, sí, sí, sí. Pero yo sería como Schwarzenegger que coge al robot y lo arranca. Sí, bueno, a ver, poco a poco, poco a poco. Habrá que perfeccionarlo todo y que cuando comprobemos que sea, no te voy a decir 100% seguro, porque 100% seguro no hay nada, pero cuando sea un 99% seguro, pues se implantará la tecnología. Y ya está. Y lo veremos. Bueno, creo yo que lo veremos ya. Sí, sí. A ver si No, no, a llegamos. ver, yo creo que, mira, realmente, aviones autónomos, no sé si lo veremos por un tema de marketing o algo así, pero tecnológicamente no sería inviable. Sería bastante más fácil, a lo mejor que un coche, si lo piensas bien. Un coche tiene curvas, tiene de todo, y hay coches que van solos por una carretera solo con una condición, que tenga líneas pintadas. Sí. Con eso los coches andan solos. Es la normativa, la ley, la que pide que en Europa el coche vaya solo porque cada X segundos tiene que tocar la mano del volante el conductor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero El otro día, creo que vi un reportaje que hablaba de alguien ya que proponía eran tipo grandes globos aerostáticos que podían transportar como si fueran, no te voy a decir un hotel, pero bueno, pues, la gente allí podrían recorrer, pues, no sé, de Madrid a Nueva York, ¿no? Y vas allí y haces el viajecito, pues un día, 2 días, 3 días, lo que claro, tarde, y ya está, de punto A a punto B, lo que tú dices, línea, me elevo, línea recta y sí, esto es recuerda al Zeppelin. sí, 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 sí. Que Nah, era eso, un hotel de 5 estrellas gran lujo, pero bien. acabó muy bien. Exactamente, exactamente. También es cierto que otros inventos tuvieron, por ejemplo, Titanic digamos, mala experiencia, pero miles de cruceros recorren el mundo y nunca pasó nada. Es decir,
El ser humano siempre nos fijamos en lo negativo, en el caso llamativo, ¿no? Es decir, Exactamente. A ver, el Titanic porque ha pasado, digamos, a la historia popular, ¿no? Como una historia así, ¿no? Pero realmente, ¿cuántos accidentes de barcos hay al año con la cantidad de barcos que se mueven por el mundo? Exactamente. Bueno, niño, pues pues nada, nada, yo ya creo la que misión está cumplida, Joaquín. Explicamos la creo que sí. historia. Si alguien tiene una pregunta ahora, pero Eh, que vuelvo a repetir, que lo que hemos hecho hoy es un resumen genérico, que estoy seguro que hay muchos más modelos, muchos más drones durante el periodo de entreguerras, durante la Segunda Mundial. Pero claro, hablar de todos es que es imposible. Estamos aquí hasta mañana. sí, sin duda ninguna. Y mañana tienes que madrugar mucho. Pues muchas gracias, Joaquín. Si alguien tiene una pregunta, por favor, que la haga ahora Sí. o calle para siempre. Que aprovechen, que aprovechen. No, hablan de eso, de los microdrones, que eso ya hablamos de ello. E incluso tengo un programa que se llama La Guerra Multidominio Mosaico con Willy Pulido. Sí. Ya todo cómo va a ser la guerra del futuro según Estados Unidos y tiene que ver mucho con los drones. Hombre, tendrá que ver, tendrá que ver. El dron al final es un multiplicador de fuerzas y va a estar ahí. Y va a estar ahí. Hasta que usen Y las armas para acabar con ellos, como vamos a contar algún día. sí, claro, al Sí, final la guerra es coraza y espada, ¿no? O sí. sea, al final, si yo invento un arma, pues tú inventas una defensa o algo entre entrelazarla. Ha sido así desde la piedra y el escudo Sí, y sí. seguirá siendo así siempre, o sea, no hay Pues me más. Y imagino también que al final los drones usen algo también que sea como una especie. Yo sé que las armas que usan ahora para que caigan los drones es lanzar ondas que interrumpen el guiado, ¿no? sí. Pues me imagino que alguien dirá, pues espera, voy a meter yo una señal al dron que cuando le pierda el guiado siga avanzando a la ruta que le marqué hace de ahora, algo así. Bueno, yo pienso, o sea, me monto la película, ¿no? O sea, si yo llevo un dron y tengo la tecnología, un dron, ¿no? Armado con un micromisil, ¿no? Y yo tengo la tecnología para cuando alguien con un arma de ondas me apunta y dije, ojo, que me van a desconectar, yo te lanzo el misil y a ver qué haces tú. O me desconectas o apagas tu... También Porque justo, son sí, sí. misiles, como los misiles estos que van contra Eh, radar, no sé cómo se llaman. Pues, ¿por qué no lo podemos hacer? sí, Ahora, sí, sí. pues O intentemos que incluso sea mandar drones trampa que vayan buscando claro, drones, los primeros como los drones, anti-SAM, como los anti-SAM que son misiles que van a la frecuencia del radar, ¿no? Pues un claro, SAM pequeñito para que vaya en un dron, sí. exactamente. No sé, al final es, siempre digo lo mismo, al final es dinero todo, dinero y más de. Y yo creo que al final cualquier tecnología que se pueda utilizar en un avión se podría utilizar en un dron. Pues imagínate un dron que pudiera lanzar bengalas, señuelos, si le tiran un misil o algo, pues también, ¿por qué no? Si lo puede hacer un avión, ¿por qué no lo puede hacer un dron en modo Sí, sí, automático? Detecta que me viene un misil, pues lanzo bengalas, yo qué sé, sí, o sí, inicio correcto. unas maniobras evasivas. Sí, sí. Si se puede programar y se puede hacer, pues tampoco lo vería descabellado. Ah, lo que yo no veo descabellado es lo que dicen en el chat, que estamos ante Skynet. En breve a alguien se le Eh, ocurrirá, ¿por qué no subimos todo a, a a la un red, cerebro a la red. inteligente que piense por nosotros y que, ya verás, a alguien se le va a ocurrir, alguien que vio Claro, Terminator y en vez de entender la película, la malentendió. claro, claro. Démosle inteligencia. Claro, sí, sí, sí. Qué buena Sí, idea sí. tuvo la película Terminator. No, no, campeón, que es al revés, que es para que no pase. Bueno, al final la inteligencia artificial es otro mundo súper interesante y bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos Pues qué pasa. nos Miedo quedamos da. con la inteligencia natural. Que la inteligencia natural, que ya llamarla inteligencia, a veces cuesta Bueno, en porque algún caso sí, sí. en algún caso cuesta. Pero bueno, sí, lo Ah, veremos. dice aquí, a ver, lo de Roswell y el área 51, que veía la gente, ¿será todo lo que probaron después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, realmente el de Roswell, llanos y tal, según las leyendas, dicen que es para evitar los rumores que había de nuevos aviones que estaban usando, casi todos Claro, prototipos alemanes, incluso alguno de ese famoso en forma de ovni que claro, tenían los alemanes, crearon la leyenda de aliens. claro, claro. Al final la leyenda vende más que la realidad y es más Sí, divertido lo otro. Y si alguien se lo cree, pues se lo cree.
Bueno, esto es como todo. Oye, cada uno se cree lo que quiera. Que si alguien cree que eran extraterrestres, perfecto. Que alguien cree armas experimentales, perfecto, ya está. Y no pasa Y nada. eran armas experimentales. O no, o ¿No? no. Y bueno, esto es como lo de... No, yo creo, en ese aspecto, a ver, no digo que no a lo otro, es decir, no digo que no haya lo otro en otros planetas, Claro. pero que lo de Área 51, con prototipos, ninguna duda. Sí. Ahí no tengo ninguna duda. Y de hecho, OVNI lo que significa es objeto no identificado volante, es decir, nada más, es decir, No, nada más, exactamente. puede ser Bueno, ¿cómo es cualquiera. la teoría esta? No sé si es la de la navaja de Ockham y tal. Bueno, al final la explicación más sencilla es La navaja de Ockman también nos vale para esto. Porque lo más normal es que fueran, lo que tú dices, aviones experimentales o misiles balísticos, misiles, drones experimentales, cosas raras que habrían traído ahí miles de papelajos de los nazis y han dicho, venga, vamos a probarlo. O sea, seguro, seguro, seguro. Estoy contigo. Pues muchas gracias, Joaquín. Es un placer. Hablaremos después de cuando podamos Bueno, hacer el siguiente programa. claro, sí, A mejor. disfrutar de la historia, en este caso, de la historia de los drones. Su zumbido, que en el caso de los que son 4 o 8, los cópteros, hacen un zumbido muy parecido al dron, Sí, sí, al sí, sí, sí. zángano. Sí, sí, sí. El que, como tú que tienes uno, hemos tenido la oportunidad de probarlo, de escucharlo volando cerca, es un sonido además súper característico. Sí, 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 sí. De hecho, hoy estaba en uno sonando la tele y dije, ¿qué hace? Yo una vez iba paseando por mi casa y vi uno, y digo, hostia, ese ruido. Y el tío lo estaba paseando, creo que lo estaba dirigiendo desde algún balcón, por encima de la carretera, en una glorieta, dándole vuelta a una glorieta, y le dio 4 vueltas y volvió. Y, hostia, tío, mira el tío, ¿sabes? Ese si le pillan, ese que yo tengo yo, que ese se le cae un paquete. Porque además, escucha, lo pasó, no te voy a decir a ras de suelo, pero pasó a un palmo de los coches, ¿eh? El tío, a un palmo de los coches, ¿eh? O sea, Claro, por gente así están las normas como están. exactamente. Bueno, oye, las normas están para eso, para que la gente, porque si no sería, esto sería un cachondeo, pero bueno. Poquito a poquito. Sí, sí. Pues muchas gracias, Joaquín. Es un Bueno, placer. Francisco, Espero vamos hablando, ¿vale? que vuelvas cuando quieras. Y a la gente Sí, que le aconsejo que siga Drones de Guerra en Twitter. También estás en Instagram. sí. Sí, Poquito, pero voy menos, sí. colgando de vez en cuando. Ahí estás en Twitter, es tu zona de vuelo. Mi zona Sí, de confort, sí. exactamente, exactamente. Pues ahí estamos también, Belun Artis, que alguien me preguntó, Belun Artis, si estás en Twitter. Dije yo, no, estoy en Facebook, en Twitter, Instagram, TikTok. En TikTok, por Estás favor, en todos lados, en todos seguidme en lados. TikTok. Lo que hago es, el mismo vídeo lo pongo en todos lados. Muy bien, claro que sí, No, claro no, que sí. no, por eso no tengo éxito en TikTok. Lo digo por si acaso, seguirme, que en TikTok llegué a tener un vídeo, el primer vídeo que subí, el segundo, 110.000. Después ya bajó Oh, aquello ya de una manera. Nada, pero seguir a Belun Artis. claro que sí. Pues Eso está hecho. muchas Bueno, gracias, Joaquín. Voy a despedirme de la gente. Hablamos ahora un momento venga, fuera claro de que sí. antena. Oye, un placer y gracias a ti por invitarme, que al final el artista eres tú y yo solo vengo aquí a echar un ratito. Yo soy artista y tú el artista invitado. ¿De qué es estar? Venga, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos también, a los que estáis en el directo, a los que nos escucháis en diferido y a todos los que dais un me gusta, un like, como dice mi hija y todos los modernos, y darle a compartir. Dejar un comentario también me ayuda a que este programa sea visto por más gente y así la historia sea conocida y amada por más personas que a partir de ahora, cuando oigan un dron, sabrá el origen de ese nombre. ¿Que tiene que ver con el zumbido? No, porque cuando se puso el nombre no hacían ese zumbido característico, el de un avión normal y corriente. Muchas gracias a todos y si os ha gustado de verdad, tenéis aquí un vasito en YouTube, podéis llenarlo con monedas en patreon.com/belunartis, en iVoox apoyándonos como fans o también en el propio YouTube. Muchas gracias a todos y hoy especialmente a Ricardo por ese regalo. Ya en directo. Muchas gracias a todos. Ya sabéis, esto es Belun Artis Historia Militar, vuestro lugar de encuentro. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Belun Artis es vuestro canal de Historia Militar.
y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.